en Capital Radio. Y por supuesto responder a vuestras preguntas y responder algunas preguntas que quedaron ahí pendientes en el chat, ¿de acuerdo? Porque yo en ese momento no las vi. Ya, ahora que no nos oye casi nadie, pues ya os anticipo que el martes que viene también estaremos, ¿vale? Porque pues la verdad que quedó la historia muy atrás, ¿no? Avanzamos muy poquito porque, bueno, pues porque es lo que pasa en una hora y porque yo me enrollo mucho también, ¿no? Pero bueno, en fin, este martes volveremos ahí con Laura y seguiremos un poquito donde lo dejamos, ¿vale? Así que voy a mantenerme en lo que dije, ¿de acuerdo? No vamos a avanzar nada más porque al final pues sí que ya lo diremos el martes. Pero sí que podemos ahondar y responder cualquier pregunta que tengáis respecto a la entrevista que ya hicimos, ¿vale? Así que vamos con ello. Por cierto, menudo ostión se me está dando el oro. Perdón, menudo ostión se está dando el oro. A ver qué cambio de escena. Ahí vamos. Menudo ostión se está dando. Que a ver, que si estás corto tampoco es problema, pero se está dando un buen ostión, ¿eh? Se está dando un buen ostión. Sí. Para hacer menos 2, menos 2,27. Vaya añito que lleva el oro, ¿eh? Vaya añito que lleva el oro para ser valor refugio en teoría, ¿no? Está refugiando la mar de bien. Está siendo un refugio fantástico. Es verdad que en euros no cae tanto, ¿eh? Porque es justo en el informe lo explicamos un poco. En euros no. Bueno, ahora hablo de memoria, creo que en euros hasta está en positivo. Hasta está en positivo. El oro, si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, o estaba, cuidado. Igual ahora ya no. Yo creo que ya no debe estarlo. Pero sí que lo estaba, ¿vale? Uy, ¿qué ha pasado aquí con el Streamlabs? Que salta algo del moderador. Ah, sí, que no tengo el mod activado. A ver, vamos a ver. Mod. Un momentito. Es que llevamos poquito en Twitch, ¿eh? Esto debería de funcionar, ¿no? Si estás ya es un moderador, vale. Ah, sí. Debería hacerlo Pilar igual. Bueno, no sé exactamente cómo va el tema. Vale, vamos con la entrevista. Mira, os la voy a pinchar por aquí un poquito. Ya la he avanzado. Bien. No, genial, que decía que un placer volverte a saludar, que hacía tiempo que no teníamos la oportunidad y siempre es un placer charlar contigo de mercados. Bueno, y ya sabes, además, bueno, os voy a contar el backstage. Esperaros que el backstage lo he acelerado. La mochila esa, la carga de no operar en el mercado, ¿eh? Y ya sabéis que yo no quiero ir de resabida ni de nada, así que con toda la humildad del mundo me pongo aquí un poco a lo que hacemos muchas veces en la radio, lo que hacemos en Twitch, que es partir el bacalao. Oye, Sergi, que te iba a decir que voy a hacer como se hace en la tele esta antigua de toda la vida. Quédate un momento y después hablamos contigo, porque quiero saludar. Espero que no estés muteado. Juan Colón, cofundador y CEO de Darwin Trading. Planteando los temas. ¿Te leías los gráficos de Odar cuando sacas todos los comentarios de cada uno? Sí. Me acuerdo que el fin de semana hacía como un especial donde salían todos los gráficos y tal, y yo ahí empezaba, ¿no? Y ahí es donde me empezó a picar el sonido, a darme curiosidad. Lo he bajado un poquito. Es un reto intelectual. A ver, un momento, que me dice que soy muy alto. No te planteas nada, nada de nada. Ya digo, yo trabajaba con la empresa familiar. Era un reto intelectual, o sea, era un interés, una afición, un hobby, algo que te llama la atención. No. Gecko, ¿no? Una película de la publicidad del mundo de... Perdonad, que estoy haciendo aquí consultillas técnicas. Sí, cuando hablo yo lo tengo que parar, sí. Ya estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Poquito a poco. Y ya casi que para esto ahora voy a cortar hasta la música, ¿no? Mejor, porque si no va a ser un caos ya entre la música y todo, ¿vale? No, que tampoco tengo intención de ponerlo todo, ¿eh? Lo que quería ir viendo que salieran un poco las preguntas. Sí que había un punto
algún punto chulo que quería aquellos que no lo visteis que lo oyerais, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil de atinar. Casi que de entrada responder a las preguntas que quedaron, ¿vale? A ver un poquito dónde estábamos. 2000. Además, sí, poco a nada de empezar una gran época bursátil de caídas fuertes, ¿no? Sobre todo en la tecnología. Entonces empecé con Visual Chart. A mí rápidamente. Me aceleró un poquito, me aceleró un poquito, pero yo creo que se sigue. O sea, entré muy rápido en el algorítmico. Es verdad que no es lo más habitual. Espera, que ya estamos dando otro salto ahí importante. ¿Tu primer trade en qué fue? Ah, bueno, sí. Muy... O sea, todo esto el primer trade que hubo, me recuerdo aquí alguien en el chat que comentó luego más adelante que él se acordaba muy bien y tal. Pues yo de verdad que no me acuerdo, pero es que lo que expliqué ahí, tener en cuenta que para mí el hecho de empezar a operar no era algo especial de recordar, no sé si me explico. Yo entiendo que sí para mucha gente que empieza a lo mejor como algo especialmente ilusionante, pues era algo a recordar, pero es que en mi caso no era nada especial. Además, seguro que fue en una de las grandes españolas, porque eso sí que recuerdo que empecé, en las acciones, pero no recuerdo si fue en Telefónica, en Santander, ¿vale? Estuve meses operando acciones. Me acuerdo, por ejemplo, también a Amadeus, pero mucho las grandes, ¿eh? O sea, era todo muy... claro, al final, ya digo, cuando eres... Recordad lo que dije de las etapas de Bright, que yo, si buscáis artículos míos por ahí de etapas del trader, os encontraréis que he hecho ese artículo varias veces. Porque me identifico muchísimo con ello, ¿no? Y es muy habitual, empiezas con acciones, lado largo, siguiendo la prensa, es que es clavado, o sea, es un poco de verdad exactamente lo que hice yo al principio, ¿no? Lo que pasa es que fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido y me fui para allá, ¿no? Entonces, ya digo, quizá hay gente que le extrañe que no lo recuerde, pero de verdad que no lo recuerdo. También entienden que eso era por el 2000, era por el 2000. Y claro, la cantidad de trades que he hecho es muy importante. Recuerdo más cosas más destacadas, sobre todo de caídas fuertes. También algún día súper bueno, recuerdo, cuidado. Algún día bestial. Recuerdo, por ejemplo, uno que fue malo y bueno, las dos cosas, pero malo muy poco rato. O sea, no, me explico mejor. Fue malo un poco en el tema personal, que fue los segundos atentados, segundos creo que fueron, los de Londres, ¿vale? Los de Londres, ¿os acordáis? Hostia. Uf, no me acuerdo del año. Qué locura, no me acuerdo. No me acuerdo del año de los atentados de Londres. Bueno, es igual, no importa. A lo que voy a explicar no importa. Pero resulta que estaba en el club, ¿vale? Estaba en el club, con lo cual tenía que ser 2003-2005. Pues debía ser 2003, ¿no? Pues el club era 2003-2005, 2005-2007. Hostia, qué desastre de hombre, de verdad. Yo creo que era 2003-2005 el club. Pero mira, eso lo puedo mirar fácil. Por eso cuando no me acuerdo me voy a LinkedIn, que hay un día me molesté en coger todo el de esto y escribirlo todo bien. Y cuando tengo dudas voy a mi LinkedIn y leo la cronología. Tiene cachondeo, pero es así. Pero vaya, estoy casi seguro que era 2003-2005 el club, ¿eh? Y entonces si es así, yo creo que fue al poco de empezar. O sea, debería de ser en 2003, ¿vale? Si alguien me lo pone en el chat y me lo confirma. Pero bueno, eran unos atentados en Londres. Yo me acuerdo que estaba corto el CAC. Y pillamos un corto bestial, pero bestial, abajo. Y luego se giró el mercado. Me acuerdo que me puse largo y con un acojone, pero esto lo que he dicho muchas veces, ¿no? Que muchas veces los sistemas hacen una cosa que tú no crees, ¿no? Esto es pasado 1000 veces, ¿no? Evidentemente con el tiempo ya casi no te afecta, pero en ese momento me acuerdo que, hostia, lo hice sin ni una sola duda, pero hostia, tenía un acojone bastante fuerte, ¿eh? Se giró largo esto en pleno día de atentados y tal, con mucha caída y al final recuperó toda la caída, o sea, fue un día bestialmente bueno, o sea, emocionalmente muy extraño, ¿no? Pero hostia, un día alucinante, ¿no? Alucinante, de corto y luego largo, ¿no? Ese fue muy bueno, ¿no? Pero claro, luego también recuerdo muchos desastres bestiales, ¿no? 2008 fue uno de los peores. Bueno, es igual, no voy a repasar esto ahora. Esto venía por lo de que digo, el primer tiempo, por ejemplo, pues no recuerdo, pero seguro que fue en acciones y en grandes acciones españolas. Luego pasé al futuro del IBEX. Y estuve un tiempo con el futuro del IBEX porque hacía muchas pruebas. Yo empecé como dije ya, en Visual Chart,
primer programa de bolsa que me instalé fue VisualChart, porque buscando, pues, una empresa española, estando en Almería. O sea, el programa pues estaba bien. Empecé pues ahí a estudiar el programa. Ellos tenían un par de libros de programación, empecé a estudiar programación con eso. Yo ya tenía una orientación, como he dicho, de programación, podemos decir, ¿no? Y bueno, pues empecé a VisualChart. Ellos tenían ya un montón de sistemas preinstalados puestos. Y bueno, pues ahí empecé a analizar. Me acuerdo uno que se llama PET. Me acuerdo que me puse a operar súper pronto con él. O sea, una cosa fatal, o sea, muy mal hecha. Y bueno, y me fue mal, eso sí que lo recuerdo. Yo creo que tuve suerte que me fuera mal, porque a veces es malo que te vaya bien. O sea, muchas veces es malo que te vaya muy bien, porque al final, al final te crees que es eso y no. A mí me fue mal y paré rápidamente y dije, oye, vamos a ver, esto no puede ser tan fácil, ¿no? Porque hablaba aquello del sentido común, ¿no? Es decir, yo creía que era posible, pero tenía claro que tampoco era muy fácil. A ver, un segundín que me está avisando esto de temas de rendimiento. Estoy justito con el PC, fotogramas omitidos, me cago en la leche. Voy justito, voy a tener que cerrar algo. Voy a tener que cerrar algo. A ver. Es que tengo poquísimas cosas abiertas. Es que tengo poquísimas cosas abiertas. No sé qué cerrar. No sé qué cerrar. Puedo cerrar el TradeStation. Mirad, voy a cerrar el TradeStation, ¿vale? Que nada, ya vemos que sigue el oro haciendo mínimos, menos 2,21. Y el Nasdaq también ahí, menos 1,8. Venga, alegría. Aún llevamos un corto. Aún llevamos un corto aquí. Ok, hemos hecho TP en 3. Este no está, o sea, este hizo TP ya el día de entrada, pero llevamos un corto aún. Llevamos un corto. Así que me imagino que ese agregado debe estar por encima del 2%, ¿no? No lo tengo aquí delante, pero debe estar volando bastante. Debe estar más del 2 arriba de ese agregado. Bueno, voy a cerrar 3 eso para ganar un poquito de rendimiento, ¿eh? Para ganar un poquito de rendimiento. Venga, a ver si me mejora un poquito la máquina. Lo que sí que esto ya se lo comento para Pilar, lo que no voy a grabar más aquí, ¿eh? Lo vamos a grabar, bajar de internet, Pili, porque al grabar consume más todavía. Al grabar consume más todavía y estoy a 100%. Tengo el procesador a 100%. O sea, ahí lo ves. Está ahí pidiendo la hora, el procesador. El procesador está pidiendo la hora directamente, pidiendo la hora. En fin, entonces... Pero bueno, a ver, de momento ahora parece que no da más avisos, ¿eh? Parece que aguanta. Aguanta 100%, pero aguanta. Venga. Disculpadme por aquí mis problemas. Pues estaba explicando futuro del IBEX y demás, tal, y bueno, pues ahí ya digo, el CAC me gustó mucho y me metí con el CAC después de estar bastantes meses trabajando sistemas, estudiando, probando y tal, ya, pero muy centrado en VisualChart, en Excel, pero el Excel que había entonces, claro. Y bueno, y a ver por dónde iba. Aquí había una pregunta ya. ¿Qué recomendáis que estudie un trader? Preguntó Chirito Feliz 11 en el chat y esto no se quedó pendiente. Pues es una muy buena pregunta. Hombre, aquí os va a parecer feo, pero voy a hacer un momento publicidad del directo. La verdad, y además, de verdad que si me conoces, sabrás que soy muy sincero cuando recomiendo también cosas de otras personas y de hecho lo haré ahora también, ¿eh? Pero realmente estamos grabando un curso de trading que es el curso para nosotros. Es decir, hasta ahora no hemos grabado cursos de este tipo por un tema de tiempo. Aquellos que no lo hayan, bueno, supongo que alguien ya lo ha oído esto, pero lo explico para quien no lo haya oído. Tenemos cursos de programación de Easy Language, porque eso sí que creíamos que aportan valor. Se han hecho ediciones, podemos decir, en internet, pero, o sea, en directo, pero online. Y se graban y están empaquetados. Eso, pues bueno, se vende a un precio creo que muy barato para el valor que aportan, porque es un curso que está hecho. Entonces, bueno, sí que su trabajo no es tan grande, ¿no? No es tan grande. Entonces, el curso de trading nos lo han ofrecido. Me han ofrecido desde muchos años hacer libros. Pero yo siempre me he mantenido un poco... No iba a decir reacio, ¿no? El reacio no es la idea. O sea, no es reacio por no querer hacer un libro, por no querer grabar un curso, ¿no? Sino reacio porque al final lo más importante es atender los sistemas, atender la evolución, o sea, atender lo que nos tiene que dar de comer a todos, ¿me explico? Es así, a los inversores y a nosotros, porque eso va
va de la mano totalmente, ¿no? Y entonces, por eso, pues no habíamos dedicado, porque hacer un curso como tal bien hecho, o sea, eso es mucho, mucho trabajo, ¿vale? Y lo estamos abordando. Sigue siendo trabajo, pero por ejemplo, esa semana, o sea, nosotros estamos grabando los viernes, nos graba, ya lo he explicado, Víctor, el psicólogo del trading, nos graba cada viernes. Por ejemplo, este viernes he dicho, Víctor, de verdad, necesito no grabar. Vale, perfecto, no hay ningún problema, pues no grabamos, ¿de acuerdo? Es decir, al final, esa es la gran ventaja, que ellos nos hacen toda la producción, que se adaptan totalmente a nuestras necesidades de tiempo, de más o menos, y lo editan, lo producen, o sea, hacen toda una parte que es realmente muchísimo trabajo, ¿de acuerdo? Porque nosotros preparar el material, a ver, no digo que no sea trabajo, es trabajo, pero es más un trabajo de ordenarte, que hasta nos gusta, nos viene bien, porque al final repasar un poco los procesos te viene bien, ya lo tienes todo hecho y demás, pero pues siempre viene bien, ¿no? Siempre alguna cosa aparece. El otro día justamente se lo, lo explicaba a Víctor, digo, o sea, perdona que he tardado en venir porque justo, mira, preparando esto, de pronto me ha salido una idea de una cosa, de una cambio para el sistema y la tenía que escribir, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Entonces, o sea, ya digo que hasta por esa parte no, esa parte no es la que me estresaba, me agobiaba o nada, ¿eh? Esa parte no tiene problema, ¿vale? Entonces, ya digo, ese curso, el único problema que tengo, bueno, no sé si me estás escuchando, Chinito Feliz 11, si te llega ese mensaje, espero que sí. Es que no tengo ni idea cuándo saldrá ese curso. No tengo ni idea. Es decir, falta. Eso cuando acabe, pues saldrá. Entonces puede ser en 6 meses, en 3, en un año, ni idea. Cuando acabemos, ¿vale? Es así como se plantea, ¿vale? Aparte de eso, te recomiendo que abordes libros que te inicien en el trading algorítmico, ¿de acuerdo? Hay varios que te pueden ayudar. Hostia, ¿cómo se llama el de...? A ver, lo tengo ahí. Aquí tengo... Bueno, aquí tengo el de Visual Chart, el Cisne y el de Kaufman. No, pero tengo el de... Mira una pila ahí que se llama, o sea, de Van Zarp. ¿Cómo se llama? Es blanco. Algo de vivir del trading, hostia. No es el de vivir del trading, que ese es el de Elder. Es que me viene ahora el de Elder, pero no es ese, joder, no me acuerdo el nombre. No sé si lo dejé ese, fíjate tú. Bueno, no, Super Trader no es. Super Trader también es lo que no. Super Trader no es. Super Trader no es. Es anterior, creo. Hostia, espérate, lo voy a buscar un momento. Joder, qué desastre de hombre con la memoria, ¿eh? Hoy he hablado con una persona que me decía, no, a mí me pasa igual, de suerte que soy muy organizado. Digo, sí, sí. Bueno, se tradujo en español como tener éxito en trading, ¿vale? Super Trader es posterior, coño. Super Trader es posterior, discúlpame. Sí, sí. Este es muy antiguo, lo que pasa es que ha tenido ediciones superiores. Supercell no lo he leído, pero me han hablado bien, ¿eh? Me han hablado bien de él. Me han hablado bien. En español se tradujo como tener éxito en trading, pero su nombre en inglés era un poquito más ameno, ¿eh? Un poquito más. Sonaba mejor, sonaba mejor. Sonaba mejor. ¿Cómo era en inglés el título? A ver un momentito. Yo creo que lo decía aquí. Trade Your Way to Financial Freedom. Gracias, Xavi. Es que suena mejor, Xavi. Es que suena mejor. Es que yo creo que tener éxito de trading suena un poquito a libro de humos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero no, suena mucho mejor en inglés. Pues es un buen libro. No es todo. Algunos minutos una parte de money management, una parte de tal. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Ese es un libro que para mí, para iniciarse está bien, no es muy difícil. No es muy difícil y creo que es un buen libro para empezar en este tema. También es verdad que necesitas, en mi opinión, el mejor camino, ¿vale? Aunque no todo el mundo lo sigue, insisto. O sea, pero para mí el mejor camino es llegar al trading algorítmico tras haber hecho antes discrecional. A mí creo que ese es el Van Zarp, otra vez. Pero si lo he dicho antes esto, hay que joderse. Las etapas del trader de... Bueno, este buen hombre que menciono muchas veces, ¿vale? El de las 4 fases. Bright. Bueno, Charles Bright. Entonces, las 4 etapas. Yo creo de verdad creo que es el mejor camino.
El mejor camino para ser consistente. No quiere decir que no puedas conseguir otro, ¿eh? Ya digo, yo la salté muy rápido. Pero es lo mejor, porque luego cuando tú llegas al trading algorítmico, que esto en el curso, por ejemplo, estamos explicando varios caminos para llegar, es decir, quien llega del discrecional, ¿qué suele hacer? Pues suele traducir lo que ya hace, ¿vale? Lo que ya hace en el discrecional lo traduce al sistema algorítmico, ¿vale? Este es el camino más típico, ¿vale? Porque probar o si no llegas a eso, pues en vez de ser el tuyo, pues es el otro, ¿no? Es decir, pues el típico libro que hayas leído de trading discrecional, pues lo programas. Entonces, sí, voy a programarlo, ¿no? En muchos casos, casi te diría que la mayoría, encontrarás que no funcionan, es decir, que aquellas cosas que incluso has operado o has visto en un libro discrecional resulta que son churro patatero, porque a lo mejor funcionan en un momento concreto, pero que a la que los pones más tiempo, tal, añades escenarios y los estresas un poco, pues resulta que no aguanta. Pero también las hay que sí, las hay que sí. Roberto, un día, buen amigo y colega de gran trader algorítmico, Roberto Marcos, decía una vez, no hace poco, hace mucho, que un colega suyo cuando trabajaba en una casa de bolsa, que tenía un sistema discrecional, que lo tradujo y tal, seguramente se pensaba que no iría, porque esto los algorítmicos siempre nos lo pensamos, pero resulta que sí que iba. ¿Vale? Claro que hay cosas buenas discrecionales, es que esto al final es un debate un tanto absurdo, porque hay buenos en todos los lados. Pero, por supuesto, te recomiendo el algorítmico, de aquí a Lima. De aquí a Lima. Entonces, iniciarse, por lo tanto, en un conocimiento general de mercado, que en el curso vamos a abordar una pequeña parte de eso, pequeña, y una pequeña, o sea, una formación también de trading, hay de análisis técnico, de análisis fundamental, bases, también está bien. Por ejemplo, el libro de Cárpatos que tiene, está muy bien. Es un manual completo que lo toca todo y está muy bien para análisis técnico y demás. Y hay otros libros, yo que sé, Murphy, los clásicos, ¿no? Pero está bien leer análisis técnico porque al final la mayoría de sistemas se basan en pautas reflejadas. Y aunque tú luego no vas a operar igual que las clásicas manuales de chartismo, es posible que estudiando, porque cuando hablamos de leer un libro o estudiarlo, es muy aconsejable que lo estudiéis en los gráficos, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata solo de leer el libro, porque los libros siempre ponen, eso es una cosa que a mí no me gusta nada, siempre ponen el escenario bueno. Es decir, te dibujan un hombro, cabeza a hombro y te ponen un caso que encuentran, es un sesgo de confirmación como una catedral de grande, que aquel que ha ido bien y que sale y dices, claro que lo hay, Entonces, claro, gracias es que luego tú practiques las cosas, siempre, en todo, que practiques y busques en el gráfico y veas sobre todo, los que no van bien, ¿vale? Esos son los más. Entonces, esto es lo que os recomiendo. Luego hay libros más como el de Kaufman y yo qué sé, de Ruggiero, es que hay montones de libros, de verdad. Si leer en sí está bien, está muy bien, Es decir, no es bueno, pero para iniciarse, pues eso no es mal camino, Y como he dicho muchas veces, si tú tienes una plataforma, por ejemplo, TradeStation otra, la mayoría llevan mucho código y o sea, una muy buena manera de aprender es entender el código de las cosas. O sea, si tú tienes un sistema normal de Bollinger, pues léelo y entiende cómo lo hace, por qué y demás, ¿no? Luego también revistas, por ejemplo, Stock and Commodities, una gran revista con siglos de historia, bueno, siglos no, se me entiende, con muchos años de historia. En España han habido algunas ediciones Traders que no está mal, la de Hispa Trading está muy bien, también he colaborado ahí varias veces y buenos compañeros que tienen mucho nivel. Hay muy buenas revistas de trading, que a lo mejor no son muy populares, porque es verdad, al final nuestro sector, y más en castellano, ¿no? Pues tampoco es masivo, ¿de acuerdo? Pero no son publicaciones masivas y por lo tanto a lo mejor hay que buscarlas, ¿sabes? Pero la revista de Trading es buenísima, por ejemplo, es buenísima y hay mucho material interesante, es decir, entonces hay que trabajar, empezar por un libro y luego meterse en el barro, meterse en los gráficos, meterse en el código. Cuando digo los gráficos, por entender las pautas, ¿sí? Porque los sets, las ineficiencias que tú leas en cualquier libro, pues luego la tienes que buscar tú y ver en el libro, ¿vale? Ese es un buen camino para empezar, ¿vale? Y responder a esa pregunta. Y antes voy a porque no me he parado aquí.
si teníais algunas dudas, ¿no? Aquí veo que Chevy me ha dejado, la última actualización de gestión monetaria para cuando se ha previsto y la otra operar con futuros implicaría mejores resultados. Gracias. Perdón, lo he leído muy rápido. Chevy preguntaba, ¿no? Si la actualización de Money Management cuándo está prevista, ¿no? ¿Por qué se me ha ido el mensaje? ¿Qué ha pasado? Ah, no, perdón. Cosas de mi ratón. A ver, la actualización de gestión monetaria estaba prevista hace mucho tiempo. Es que aunque parezca redundante, seguimos trabajando. Hoy, por ejemplo, hemos hecho una sesión larguísima sobre ella, ¿vale? Larguísima sobre ella. Entonces, bueno, es que tenemos alguna duda respecto a alguna cosa. Entonces, ¿y sabéis qué pasa? Que, a ver cómo os lo explico esto yo, que sea fácil de explicar. El nuevo algoritmo de gestión monetaria trata de solventar un problema, ¿vale? Un problema. Entonces, hoy hemos visto otro camino vía el código, el edge, perdón, del sistema, que a lo mejor también minimiza eso. Entonces, bueno, pues claro, un cambio ahí afecta al algoritmo, bueno, es un puzzle, ¿no? Entonces, estamos ahí, está complicado. Es un algoritmo que sí que plantea mejoras en un lado, sobre todo en el lado largo, no tanto en el corto, pero es que tiene mucha amiga de recursos, tiene mucha amiga de comisiones, entonces estamos hilando muy fino. Pero de todas maneras, tener muy presente que o sea, también me preguntas si la operativa en futuros mejoraría. Sí, sí, mejoraría. O sea, en teoría mejoraría, claro, luego veremos, ¿no? Pero mejoraría. Ahora, ¿quiere decir que como estamos operando no estamos a gusto, estamos contentos? Rotundamente no, creo que sí. Es que nuestra mentalidad siempre se mejora. Y en este caso, es verdad que no depende de nosotros y hay condicionantes de mercado y de distintos factores, pero es que esto es así. Es decir, a la vida al final a lo mejor pues tienes un coche y te gustaría tener otro, a lo mejor 1000 cosas en la vida, ¿no? Es decir, al final hay muchos condicionantes en todas las decisiones que se toman y en nuestro caso no es distinto, porque encima es nuestro trading, pero es el trading de mucha gente. Entonces, al final, pues tiene muchas implicaciones y por lo tanto siempre se toman, como he dicho siempre, porque es verdad, o sea, es que es así, porque se toma siempre en el beneficio de ese agregado más que en el de nuestra cuenta. Esto siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque es que nuestros ingresos vienen de vosotros. Entonces a mí ganar mucho en mi cuenta o poco me da igual. O sea, evidentemente prefiero ganar, pero me da igual. O sea, ¿por qué? Porque mis ingresos sí que gano también de eso, pero donde gano de verdad es de que ganéis vosotros. ¿Entiendes? Entonces al final está clarísimo. Es que no hay ni debate. No hay debate, ¿no? Está clarísimo. Entonces ya digo, hay cosas que son mejoras aplastantes, otras que no, hay cosas que ir a afilar. Entonces, también lo del cambio de futuros que comentas es un cambio mayor, que es verdad que para nosotros no es tan grande porque hemos operado muchos años en futuros, tenemos los sistemas totalmente preparados y diseñados ahí y demás, y entonces, pues bueno, hay que probarlo en live porque pues pueden haber errores, operar vía multicharts con futuros vía A y B pues sí que va a ser nuevo, o sea, hay cosas siempre nuevas, pero hay que testearlo bien, ¿no? Pero sí que va a ser una mejora. Por dos cosas. Una, porque el producto futuro replica un poco mejor el subyacente que el producto CFD, aunque el CFD de Aragonés replica muy bien, ¿de acuerdo? Es decir, eso es así, pero replica un poco mejor. Además, unido a esto, el CFD, sabéis que tiene unos swaps, el futuro no, aunque el futuro tiene unos rolos también, tampoco es gratis, ¿de acuerdo? Es decir, todo tiene su bueno y su malo, ¿vale? Pero sobre todo, la segunda parte más importante es porque nos va a permitir operar cosas que no operamos, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos ni una duda que ese agregado en un plazo de tiempo razonable cuando esté operando en futuros será mejor producto. No tenemos ninguna duda respecto a eso, ¿vale? ¿Cuándo será eso? Pues cuando podamos por la parte logística y cuando podamos por nuestra parte, ¿de acuerdo? Porque en nuestra parte ya se están haciendo cosas, pero aún no tenemos el OK definitivo de algunas para hacerlo.
también recordar que, claro, tener 6 millones de inversores implica muchas órdenes, implica mucho volumen y todo tiene implicaciones. Es decir, lo mismo que os decía yo para mi gestión monetaria, pasa con Targunes para ciertas cosas, ¿no? A lo mejor una cuenta pequeña de futuros pues la puede poner ya, pero a lo mejor meter todo esto en futuro pues todavía necesita más tiempo para asegurarse, ¿no? Es decir, pues bueno, todo es así en la vida si lo pensáis, ¿no? Vale, creo que con esto he respondido a Chevy. A Streamlabs aquí, que no sé qué me dice, ya le respondo, respondo luego. ¿Te imaginas que llegues a los 1000 viewers? Hombre, pues no me lo imagino, la verdad, no me lo imagino. No me lo imagino. Ahora mismo tenemos 19 personas, que me parecen ya muchas, y 214 seguidores, la cual os agradezco muchísimo a todos. Y no me lo imagino, sinceramente no me lo imagino, la verdad. Pero bueno, ojalá, ojalá. Vale, ojalá. El libro, sí, gracias. ¿Me queda algo más por ahí, Pilar? ¿Qué opinas del libro? El Rey Dalio. No lo he leído, pero, o sea, no lo he leído directamente, pero sí que me han hablado bastante sobre él, la verdad. Y tengo colegas que también se han quedado bastante, bastante impactados, me han dicho. Bastante, casi diría acojonados, casi diría acojonados, ¿vale? Pero bueno, la verdad que Gaidol es un grande, es un grande. Pero sí que a veces, pues, no sé. No opino más que luego me meto en berenjenales. Pero sí que es verdad que por lo que me han dicho plantea escenarios un poco heavy, ¿no? Vale, voy a seguir. Es que hace un calor aquí de locos, de verdad, es tremendo. Yo no sé si es que ya paran, el aire está puesto, pero no sé si es que lo paran en el edificio o qué pasa, pero es tremendo. Una cosa que me llamaba el interés, o sea, que me interesaba, que me daba curiosidad. Bueno, esto ya está. Como yo qué sé, si te empiezas a jugar al pádel. Yo se lo he escuchado a muchos de tus colegas, donde aprendes es en los. Bueno, yo llegué porque leyendo un poco ya libros generalistas americanos que habían y siguiendo alguna web, me acuerdo que ya estaba Cárpatos por esa época, ¿no? Entonces, ¿En qué año llegaste tú? Venga, a ver, vamos aquí un poco a ponernos todos en contexto. Yo en el 2000, yo empecé en el 2000, pero ya operando futuros en 2001 ya estaba y en 2002 salté a profesionales. En 2002 me di alta de autónomo para operar solo los mercados. En 2002, sí. Entonces, perdona, Sedi, que eso es importante. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué proceso mental hay ahí desde que empiezas? Esto me gusta la universidad, he empezado aquí a hacer unos pinitos, tal. O sea, ¿ese salto de dónde viene? bueno, pues porque realmente yo estaba en el negocio familiar, que era el sector automóvil. Mi querida madre, se me está oyendo, le mando un beso. Y realmente no me llenaba. Es decir, a mí estaba ahí porque tocaba, podemos decir, ¿de acuerdo? Porque era que me dice Pilar que se oye bajito eso. Es que antes lo he bajado porque me parece que soy alto. Es que yo solo oigo siempre al mismo volumen. O sea, no sé si es problema mío o qué, pero o sea, yo tengo aquí un mixer, ¿no? Y yo lo bajo y lo subo y lo oigo igual yo, ¿vale? Entonces, a vosotros sí que os baja, pero a mí no. Entonces, claro, no sé exactamente cómo baja de volumen, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si ahora lo dejo un poquito más alto, a ver si está bien, ¿no? Bueno, aquí comentaba ya un poco lo que hemos dicho, ¿no? Pero sí que había una pregunta aquí interesante, me preguntaban en ese chat, ¿no? Es decir, cuando di el salto de verdad, dije, ahora puedo vivir el trading, ¿cuál fue el punto de inflexión? Y esto sí que es interesante, porque casi todo en la vida es un mix de factores, ¿no? Es un mix de factores. Entonces, bueno, se juntaron muchas cosas seguramente. Yo estudiaba en la universidad en horario nocturno, trabajaba en la empresa familiar. A mí tampoco es que fuera una tortura, ni mucho menos, pero no me resultaba especialmente atractivo el trabajo, ¿de acuerdo? Pues trabajaba porque había que trabajar, pero no era un trabajo que para mí fuera motivante y demás, ¿no? Y en cambio, lo de la bolsa casi sin querer, podemos decir, pues poco a poco, pues como que iba llamándome, ¿no? Y al final era una actividad
extra, pero joder, pero a ti, pues en tu cabeza emocionalmente, pues cada vez era lo que más te apetecía, era lo que más seguías, de lo que más estabas, ¿no? Y tenías mucho la cabeza casi en la universidad y en eso, ¿no? Y bueno, también conocí en ese momento a la que hoy en día es mi exmujer. Y bueno, pues todos son factores, todos son factores. Yo di el salto justamente yo en ese momento vivía en Sabadell, bueno, en Sant Quirze del Vallès, al lado de Sabadell. Yo soy nacido en Sabadell, aquellos que seáis de Cataluña, bueno, es que no, pues Sabadell es una ciudad de unos 200.000, era entonces 200.000 habitantes, a 20 minutos de Barcelona, es decir, una muy cercana a Barcelona, en el Vallès. Entonces viví ahí y pues bueno, me vine, ya estábamos hablando de esta época, 2001-2002, donde me estaba yendo bien. Estaba yendo bien. Mercado bajista, recordar, bueno, aquellos que llevéis años, si no, pues podéis mirar gráficos. Otro momento, si queréis, que pueda abrir, porque estoy aquí otra vez perdiendo fotogramas. Perdiendo fotogramas. Fotogramas sometidos. Buah, madre mía. Al emitir vídeo, pues no le da, supongo. Bueno. Entonces, bueno, os decía que coincidió con eso y me fue bien. Entonces, pues me vine. En un acuerdo con mi madre de que yo gestionara ese capital y nos repartiéramos de determinada manera los beneficios. Yo me di de alta autónomo y empecé a operar solo en eso. Simultáneamente me fui a vivir con Marta, que era, como digo, ahora es mi ex mujer ya hace bastantes años, y yo me dedicaba a eso. Me dedicaba a eso. Y ese fue el disparador. Bueno, fue una mezcla, ¿no? Fue una mezcla de también quererte independizar, no, el trabajo familiar pues no te acaba de llamar, esto te motivaba mucho, veías que te iba bien y bueno, pues esa mezcla, ese cóctel, como ya digo, casi todos los grandes decisiones o los grandes problemas son multifactoriales, ¿de acuerdo? No es una única cosa que lo provoca, ¿no? Y no sabes nunca cuál es la más importante de todas. Entonces, ya digo, esa mezcla pues provocó que saltara, ¿no? A ver, voy a darle, a ver cómo se oye ahora. Ayudaba a mi madre en ese momento, además había habido una separación, bueno, historias podemos decir personales, pero yo pues empecé por echar una mano a mi madre, pero realmente no me veía yo ahí. O sea, estaba porque de volumen bien, lo dejo así, lo subo más, con relación a mí, a cuando hablo yo con eso, con relación a mí, ¿cómo se oye? Tocaba, ¿sabes la calidad, no? Vale, Y en vale. cambio esto me empecé, Gracias. como decía, como hobby, con interés intelectual, porque me gustaba, ¿no? Y a más entraba, más me gustaba. Entonces al final yo dije, yo me quiero ganar la vida de esto, yo quiero trabajar de esto. Entonces en ese momento no sabes si eso será gestionar solo tu capital, solo el de terceros, si empezarás ahí, estudiarás, no sé, en ese momento Claro, lo que pasa es que, yo Sergi, quería dedicarme a eso. para empezar en eso, ¿no? Claro, al final tienes que tener una base, un monedero Claro, que te permita decir, joder, me doy de alta en sí, autónomos sí, y me pongo a vivir de esto. También te lo traslado porque te lo está sí. preguntando ya la comunidad, Capital, Sergi. capital Claro, familiar, sí, sí. ahora Sí, puedo sí. vivir del trading. Joder. No, en mi caso fue gestionar el patrimonio familiar, es decir, lo que te decía con mi madre, yo pues bueno, sí que trabajaba y tenía pues algún dinero, yo sé lo que ganaba trabajando, pero no era demasiado tampoco, pero sí que pues bueno, con los ahorros familiares, llegamos a un acuerdo con mi madre y yo, porque ella empezó a ver que me iba bien, recuerdo que empecé, como decía, profesionalmente en 2002, tanto 2001 como 2002, yo en ese momento operaba mucho el futuro del CAC, operé un tiempo el IBEX, pero muy rápido lo dejé porque con sistemas el IBEX tiene mucho deslizamiento y nunca ha sido un buen futuro. O sea, es un buen futuro de tendencias, pero es un mal futuro para operar algorítmicamente, por liquidez, básicamente. Y bueno, operaba mucho el CAC francés, también algo el Eurostox, pero bueno, operaba mucho el CAC francés, que me gustaba mucho, porque el valor era un activo que el valor punto era 0,5, en cambio el Eurostox era 1, era muy grande, o sea, tenía un buen equilibrio entre garantías, el valor del TIC, por eso iba bien en algorítmico, porque ese tipo de cosas son muy importantes en algorítmico, ¿no? Cuánto cuesta el mínimo movimiento del activo, por ejemplo, ¿no? Sí, esto, aquellos que estéis en la grupo, es súper importante, ¿eh? Eso es súper importante. Dos cosas. El IBEX en realidad es un futuro muy bueno. Hace mucho que no lo opero, cuidado, con lo cual no soy capaz ahora de. O sea, esta opinión está basada en experiencia de hace muchos años, ¿eh? Pero era buen futuro. Lo que pasa es que deslizaba muchísimo. Yo me acuerdo que le ponían los backtests 3 y pico, 4 puntos de deslizamiento, me acuerdo. O sea, deslizaba muchísimo. Era muy poco volumen, ¿no? Comparativa. Y operando pocos contratos, ¿eh? O sea,
pero deslizaba mucho. Y esto el punto, este para mí es la gran cagada que hicieron con el Eurostoxx, de verdad, que es por eso que están, porque tú, claro, el Eurostoxx venden ahí en cada precio, como va al punto, hostia, hay miles y miles de contratos, ¿no? Y el TIC es muy grande en relación a su nominal, ¿no? Claro, es 10. Es muy grande, es muy grande. Entonces hay futuros que se manejan mejor por eso. Y eso es importante, ¿eh? Tiene importancia eso. Tiene importancia porque al final, si el valor del TIC es muy grande en relación a su volatilidad, por ejemplo, o a su nominal, ¿vale? Tiene una peor liquidez, podemos decir, ¿no? Una peor liquidez y se opera mejor. Y el CAC iba muy bien, la verdad. El CAC era un futuro que iba muy bien. También luego, un poco después, ahí no lo dije, pero en el club de inversión, que ya lo hablaremos en la reunión, operé básicamente el CAC, pero luego en ASICAP operé el FTSE inglés, operé el SMI suizo, operé el DAX, operé muchos más, los bonos y americanos también, es decir, operaba más, ¿no? Pero ya digo, a nivel europeo, a mí el que más me gustaba era el DAX está muy bien, cuidado, el DAX es un gran futuro, pero el DAX era muy grande en ese momento, era muy grande, era un tamaño muy grande, ahora ya hay el mini y tal, pero era muy grande. Entonces el CAC era más pequeñito y tenía menos garantías, su nominal era más pequeño y era mucho mejor en ese, o sea, más equilibrado, ¿no? Entre el capital necesario, etcétera, ¿no? La verdad que os lo recomiendo mucho. Es un futuro que os lo recomiendo mucho. Y claro, cogí una tendencia bajista, cojonada. Hoy a tendencia bajista paramos. No os vayáis. Paramos. En Twitch, en Capital Radio, Laura. Pues saltamos. Algo que la Publicidad no. Ahí vamos. Sistemas que había empezado pues a hacer yo, pero de mi seguimiento del mercado. O sea, eran sistemas que eran reproducir. O sea, no sé si alguna vez no voy a enredarme mucho, pero yo me identifico mucho con las etapas que relató Bright del trader, que era trader discrecional, técnico, trader de sistemas y trader experto de sistemas. Él decía que pasabas por esas 4 fases. Yo me identifico mucho con esa definición, pero es verdad que como que pasé muy rápido por las 2 primeras, ¿no? Pero fue eso. Yo ya os he dicho que lo he dicho muchas veces, lo de las etapas, ya os lo he avisado. Llegué a los sistemas y lo que hice era aplicar pues lo que yo ya iba viendo, y también había leído, por supuesto, ¿no? en libros, en internet, pues no sé, seguimiento de webs, al mercado. Y como realmente pillé un ciclo bueno, porque el mercado caía de manera muy rápida y era relativamente fácil aprovecharse de esas caídas, ¿no? Ahí en esa época tuve suerte, esa es la realidad, porque mis conocimientos, hombre, como te digo, como decía antes, yo pienso que tengo la cabeza mueblada y que además tengo una orientación científica, matemática, y entonces eso sí que es verdad que rápidamente pues lo quería cuantificar todo, o sea, lo cuantificaba y tal, y hacía las cosas razonablemente bien, pero asumía ahora lo explico esto, ahora lo explico. Es decir, realmente el gran problema del trader que empieza un poco, no tanto como a veces veo gente que hace, pero sí que también yo al inicio asumí más riesgo del que debería. Es decir, esto se puede medir con ratios, con probabilidad de ruina, esperanza matemática y tal. Mi probabilidad de ruina no era tampoco del 90 y pico %, porque hay gente que opera con esa probabilidad de ruina. Sí, hay gente que opera con certeza matemática que se arruinará. Es decir, mucha gente. Paro aquí porque voy a mezclar cosas. Esto dije, lo de la suerte, que yo creo que quedó demasiado marcado lo que era suerte. Sí que creo que, porque en algún momento de la entrevista también lo dije, es que la suerte en el corto plazo pues a veces puede tener su papel. Y al final, igual que os digo eso, también digo que al final uno es fruto de su experiencia y yo me formé mucho en mercado bajista. Entonces, claro, estuve muchos años con ese sesgo, es cierto, ¿no? Ahora pues ya me lo he quitado, pero estuve muchos años condicionado por ello, es así. ¿Vale? Y bueno, sí, hago suerte, pero yo de verdad con el tiempo, o sea, los análisis y backtests que hacía antes eran tan buenos como los de ahora. No, seguro que no. O sea, seguro que no. Pero no estaban nada mal, ¿eh? No estaban nada mal. Es decir, muchas de las cimientos que yo sigo manteniendo y que defiendo y que explico, por ejemplo, en el curso, ya los tenía ahí. Es decir, son ideas que ya sostenía mi manera de hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues tener mucha necesidad de significación estadística, es decir, yo prefería siempre una optimización más grande
aunque eso implicara que el sistema fuera peor, ¿me explico? Es decir, que los datos de ese backtest fueran peores para ganar trades y ganar significación estadística y ganar representatividad de la muestra, ¿no? Esto, por ejemplo, ya lo hacía. Tenía mucho siempre ese sesgo, ¿no? Y es bueno tener ese sesgo, es decir, en general. Luego hay otros caminos para llegar, pero en el momento que empiezas es muy bueno empezar con ese sesgo, porque es más difícil caer en casualidades estadísticas. Es más difícil. Es más difícil. Y entonces, claro, al final, al ser más difícil, pues luego, claro, cuando acabó el mercado bajista, pues todos mis backtests estaban hechos en eso. ¿De acuerdo? Y ahí venía el sesgo. Eso fue lo complicado. Y ahí es donde por eso perdí, porque el backtest tenía sesgo. ¿De acuerdo? El backtest tenía sesgo. No es que estuviera mal el backtest en sí, es que veníamos de unos mercados. Claro, en ese momento, ahora por ejemplo, imaginaos aquellos que llevéis pocos años, ¿no? Pues llevamos, por centrarnos mercado americano, ¿no? Desde 2009, ¿no? 2009, bueno, empieza una subida, por ejemplo Nasdaq, por centrarnos en uno, tremenda, que ha tenido, por supuesto, alguna corrección y que ha tenido un susto bestial en el 2020, pero que fue un pim pam. Y ahora, pues parece, ¿no?, que por fin ha empezado una corrección de grado mayor, es decir, una corrección que vemos, por ejemplo, en el gráfico mensual o en el gráfico semanal, que ya pues tiene cierta envergadura, ¿no? Entonces, esto no sé por qué lo decía ahora. Así, entonces teníamos esa etapa, ¿de acuerdo? Esa etapa, mucho sesgo alcista en general, ¿no? Antes de estas dos caídas. Pero claro, es que antes de eso habías tenido el crack del 2008, habías tenido otro rally 2003, 2005, 2007 más o menos, con algún sustito, y vienes de 2000 a 2002, 2002 y pico, caída muy fuerte también, ¿de acuerdo? Es decir, tienes muchos tipos de mercado, ¿vale? Y dices, bueno, pero antes te podías ir más atrás. Sí, te podías ir más atrás, pero no, porque los futuros, por ejemplo, no llevan tanto tiempo, las bases de datos eran muy malas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora es, podemos decir, más sencillo conseguir representatividad, ¿de acuerdo? La significación estadística es otra cosa, pero la representatividad de la muestra, es decir, que nuestro análisis, nuestra muestra donde hacemos el backtest sea representativo del universo que yo pretendo analizar, es decir, el futuro en cuestión, el futuro del Nasdaq, por hablar uno en concreto, es más sencillo, porque yo puedo, desde estos años que he elegido, no me hace falta ni todos ellos, a lo mejor, pero ya puedo encontrar mercados con distintos comportamientos, alcista, bajista, seguramente lateral, volatilidad creciente, volatilidad decreciente, me es más sencillo. Si os ponéis en el 2003, veréis que eso era muy complicado, ¿vale? Porque veníamos de un sesgo muy bajista, irse más atrás, muchos futuros no había de histórico, no existía, y era complicado. Entonces, a la que llegó el 2003, empezó a subir y los demás no iban. Porque la pauta de volatilidad cambió, y yo era esclavo de mi experiencia. ¿No? Entonces ahí vinieron las pérdidas y la necesidad de adaptación, a la que ya había unos meses, pues empecé a darme cuenta de esto. Pues no, esto no vas bien. Vi esto que os estoy diciendo. Y no, es que esto es imposible. Ahora hay que cambiar, hay que buscar cómo darle prioridad a este mercado, etcétera, ¿no? Y ese fue un problema, pero ya digo, de verdad, o sea, era difícil. Era muy difícil hacerlo, nos pasó a muchos que veníamos muy condicionados, ¿no? A lo mejor alguien que hubiera llevado ya en ese momento 20 años, supongo, como llevo yo ahora, en ese momento se daría cuenta de eso muy rápido y diría, esto es absurdo, paro, ¿de acuerdo? Antes de caer en tantas pérdidas, puede ser que no llegara a sufrir las pérdidas porque se diera cuenta de esto, ¿no? Y sigo perdiendo fotogramas, ¿eh? ¿Tú en el directo ves algún problema? Se ve fluido y todo, ¿no? Pues no para, cada X minutos me avisa que se han perdido no sé cuántos fotogramas, Vale, pues nada, pues no sé, no para de avisarme. Entonces, y ese era el tema. Y el otro que estaba diciendo ahora que era
Entonces, sí, cuestión de tiempo. A ver, no sé. La probabilidad de ruina. Sí, esto es así, Entonces, yo ahí operaba. El otro día, incluso, cuando acabé, Alberto me dijo, hostia, no sé si ha quedado claro esto que has explicado, ¿no? Porque, claro, decías que no operabas con mucho riesgo, pero en cambio te arruinaste. Y cuando digo arruinar, di que agoté la cuenta, cuidado. No quiere decir que perdí el dinero. Esto es importante que quede claro. Lo dije así, además, perdí la cuenta. ¿Vale? Es decir, quiere decir que si yo tenía una cuenta operativa destinada de 20.000 y a partir de ahí repartía, y había repartido muchas veces, y siempre operaba ahí, no acumulaba, es decir, no hacía interés compuesto, pues decir, si yo tenía 20.000, ¿vale? Y decía, pues 20, y a la que llegamos a 30, pues repartía, ¿vale? Bueno, con mi madre y yo, ¿no? Entonces ya habíamos repartido varias veces, pero una vez, pues los 20 se agotaron, ¿vale? Eso es lo que me referí con romper la cuenta, ¿no? Y entonces, ya dije que operaba con demasiado riesgo, pero no operaba con una probabilidad de ruina del 90%, operaba con una probabilidad de ruina del orden del 10-15%, pero 10-15% es mucho, ¿eh? Es mucho, de cada 10 una, ¿eh? Entonces al final cae. Esto es como lo de las martingalas. Las martingalas se pueden mantener en el mercado ganando mucha pasta mucho tiempo, ¿eh? O no, un día. Pues el problema es que no lo sabemos. Pero es nuevamente una certeza matemática que un día te lavará. Te lavará, es una certeza. Ahí ya digo, fue este cambio de mercado, ¿no? Fue este cambio de mercado. Pero esto de la probabilidad de ruina, que es un concepto matemático que se calcula, que se usa, la gestión monetaria que usas y demás, pues bueno, se puede calcular con qué probabilidad de ruina trabajas y hay programas que ya lo dan, pero si no se calcula, es una fórmula muy, muy sencilla, ¿eh? Y mucha gente opera con una probabilidad de ruina pues realmente muy, muy alta y hay que trabajar con probabilidad de ruina cero. O sea que a menos haya 4 decimales de cero. ¿Me explico? 0,00, que sale un 1 por ahí, pues bueno, vale. Pero muchos ceros, ¿vale? Porque es así. Porque así es como hay que operar. Sabes si va a ser en un mes, en 3, en 7, pero mucha gente opera con probabilidad de ruina casi del 100%. Entonces, yo operé con una probabilidad de ruina un poquito alta, pero no mejor del 10%, por entendernos, pero no me salió bien porque hubo un mercado muy bueno y bueno, y luego ya entraríamos en otra fase, ¿no? Pero vamos a ver el tema de la probabilidad de ruina, un segundo solo, ¿eh? ¿Cuál es el factor determinante? ¿La exposición de Y capital? cuenta, sí, cuenta. Vale. Tamaño de la cuenta y exposición, claro, sí. Vale. Y No riesgo tiene que ver con el asumido, y mercado. riesgo Es que asumido, claro, sí. no tiene que ver con el mercado, porque al final un sistema No, se nada. va es a los patrones del mercado, ¿no? Sí, Vale. no tiene que ver. Lo que pasa que es verdad que como todo en la vida, o sea, yo siempre digo que la suerte en el largo plazo tiende a cero, es decir, es un factor que en el largo plazo no tiene que tener una gran influencia, pero en el corto claro que la tiene. Es decir, en una decisión concreta, en un momento dado, bueno, pues sí, es verdad, puede haber un momento de suerte que hacer una cosa te provoque un gran beneficio o una gran pérdida, o pues igual en la vida igual, ¿no? Un gran desastre o un gran beneficio, ¿no? Es decir, hay momentos puntuales importantes, ¿no? Y ahí, ya digo, yo empecé en un mercado bajista, eso marcó mi carrera, seguro, y pude hacer muy buenos meses. Yo tuve un año ahí, ¿Qué ha pasado? creo que fue el 2002, que gané un 400%. Perdón. ¿Entiendes? Entonces, claro, eso ya te dice que mi exposición era demasiado alta. ¿Entiendes? Porque cuando alguien te diga que ha ganado eso, yo te digo, vale, muy bien, pero ¿qué riesgo has asumido para ello? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, el problema no es ganar o no. Es decir, yo puedo ganar un 10, un 20, un 30. ¡Ay! Perdón, he cortado sin querer. ¡Ay, Dios! En directo debo estar, supongo, pero he cortado el headset. Estaba cerrando cosas. Venga, ya volvemos. Se me disculpe. ¿Entiendes? Porque cuando alguien te diga que ha ganado eso, yo te digo, vale, muy bien, pero ¿qué riesgo has asumido para ello? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, el problema no es ganar o no. Es decir, yo puedo ganar un 10, un 20, un 30, un 200, eso en sí no dice nada. ¿Entiendes? El tema es cuánto riesgo has corrido. Pregunta, Sergi, ¿y este riesgo que asumías, la justificación? O sea, entiendo que con la cabeza bien amueblada no era codicia ciega, o sea, había algún tipo de... ¿Cuál fue? O sea, ¿cuál es la lógica de negocio? Porque al final... No, la lógica de negocio es que tienes poco capital
y al final pues tratas de exprimirlo al máximo. Entonces, evidentemente, juegas un poco con la esperanza matemática de la prueba de ruina y estamos hablando de caídas brutales del mercado. Entonces, ya te digo, yo cogí cortos ahí. Os recuerdo un julio, que o sea, no sé si era el 2001 o 2002, era un julio bestial, ¿no? El mercado cayó una locura y yo lo pillé corto entero. Creo que casi ni me moví en todo el mes, o sea, estuve corto todo el mes. Y tú veías cómo Entonces, ibas ganando. Y veías cómo ibas ganando. sí, sí. ¿Qué Sí, porque sentido? ves, a mí eso es lo que te decía Estás también flipando. de los perfiles. A mí es muy importante operar a favor de tu perfil. A mí no me cuesta aguantar beneficios, no me cuesta, ¿sabes? No me cuesta decir, bueno, hay gente como que le quema los beneficios, ¿sabes? Rápidamente cuando gana mucho, pero a mí no, yo mantengo beneficios muy tranquilo. Entonces, bueno, eso ya son perfiles, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene que se puede operar de todas maneras. Ahora hablo un poco de sobre los todo cuando perfiles. empiezas, porque cuando ya tienes más cartera, además ya vas a operar con muchos tipos de sistema y ya vas a tener sistemas de todo tipo, pero al empezar es muy importante operar con una manera, con un perfil acorde, con estrategias acorde a tu manera a tu perfil de riesgo y tu manera de ver el mercado. No puede ser que las estrategias te cuesten aguantarlas o que no duermas, por ejemplo. Siempre he hecho a alguien cuando me pregunta, oye, estoy asumiendo mucho riesgo, le pregunto, ¿tú duermes bien? Hostia, bueno, no sé qué, tal, pero pues no. no estás operando a tu riesgo porque tienes que irte a dormir tranquilo, es decir, no tienes que estar sufriendo por si tienes abierto o no abierto algo, si me explico, porque eso normalmente es indicador de que estás asumiendo demasiado riesgo, ¿no? Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Es así, ¿eh? De verdad, es así. Cuando yo de verdad que lo decía muchas veces, eso, si no puedes dormir bien, estás asumiendo mucho riesgo. O sea, si tú no te quedas tranquilo, estás asumiendo demasiado riesgo, ¿no? Aquí Juan preguntaba en eso, cómo era que operaba demasiado riesgo, porque estaba pensando ya con la chaqueta del profesional, ¿entiendes? Entonces, claro, no, sí, ahora está claro. En ese momento era consciente que corría mucho riesgo, pero seguramente tampoco era consciente que corría tanto, ¿de acuerdo? O sea, yo estoy diciendo ahora que corría mucho riesgo entonces. ¿Me explico? Es decir, al final es la formación y la experiencia que te enseña. Y si ahora sé que operaba con ese factor, con esa probabilidad de ruina, ¿no? Pero no era codicia. O sea, es verdad que al final ahí porque muchos traders no, o sea, yo ahí, ¿para qué me sirvió eso? Me sirvió para darme cuenta que el nivel de riesgo que tenía no era sostenible en el largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, que tú, como decía, no era ni de coña algo parecido a la martingala, pero como decía con la martingala, es decir, la martingala puede aguantar mucho tiempo, o poco, no se sabe, pero puede estar mucho tiempo, pero algún día te sacará. Entonces, en este nivel de riesgo, pues pasaba un poco, porque no podía haber aguantado más tiempo o menos, pero bueno, estaba en un nivel de riesgo que implica que probablemente algún día la cuenta petará. Y bueno, pues petó, ¿vale? Ya está. Pero bueno, aquí en España tenemos una mentalidad, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, un emprendedor cuando ha quebrado empresas hasta lo pone en su historia de currículum, o sea, está bien visto, ¿de acuerdo? Aquí en España no está bien visto, ¿sabes? Es decir, parece como que es el fracasar está mal visto. Y fracasar si sobrevives, o sea, si sales, claro, fracasar y hundirte no, claro, pero fracasar y tirar adelante es la mejor cosa que te puede pasar. Porque de verdad que la enseñanza que te da fracasar a todos los niveles, emocional, de conocimiento, a muchas etapas, o sea, te pone en situación, te enseña de verdad lo que supone estar ahí y es mucho más fácil evitarlo en el futuro. ¿Me explico? Es decir, te da una experiencia y una madurez que es difícil conseguir sin eso. No quiere decir que sea deseable, se me entienda. Pero decía que es eso, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ya digo, no es algo que la gente oculte, ¿de acuerdo? Es algo normal. Y prácticamente todos los grandes traders de éxito alguna vez han tenido pérdidas. Es igual. Con mucha gente dice que no, yo no me he arruinado. Bueno, pero ¿qué es eso? Yo tampoco perdí la casa, me explico. Quiero decir, yo perdí la cuenta. No perdí no. Luego he tenido pérdidas muy importantes, pero nunca más he vuelto a perder la cuenta. Es solo esa vez perdí la cuenta. Nunca, una vez en mi historia, ¿no? Y nunca más lo he hecho. Nunca más. Entonces, he tenido pérdidas, por supuesto, importantes, pero no he perdido la cuenta, ni tan solo he estado cerca. Tuve el Brexit, un desastre brutal, nos cogió largos el DAX, el gap más grande de su historia, multiplicando por 3 el segundo mayor de la historia anterior.
y tuvimos un mes desastroso que nos acabó el año recuperando un poco y creo que acabamos el año -5 así en las carteras de ese momento que teníamos de algunos clientes. Y nos hizo mucho daño ese mes, mucho daño. Pero eso es lo que te tiene que pasar cuando hay un CIS de una aberración, que te puede hacer mucho daño, o darte mucho dinero también, cuidado, pero puede hacerte mucho daño, pero no te tiene que romper la cuenta, ¿de acuerdo? No te tiene que romper la cuenta nunca, y eso con una correcta gestión monetaria, pues puede controlarse, ¿vale? Entonces, a ver, seguimos. Entonces tu madre dormía mal, ¿no? En aquella... Por supuesto que podéis, ya te voy siguiendo un poco porque así creo, añado un poco más de comentarios a lo que dije y leo las preguntas que no respondí entonces, ¿vale? Pero por supuesto podéis añadir preguntas ahora, a lo que vais escuchando, ¿vale? Yo pienso que es interesante porque al final yo creo que quedó bastante bien, quedó chulo. Lo tengo a 1.25 porque yo creo que se entiende, ¿sí, no? Y así vamos un poco más rápido porque si no, no acabaremos. Bueno, mi madre en temas de mercado Ay, mi siempre ha madre, dormido mal mi porque su bendita aversión al madre. riesgo es muy elevada. ¿Entiendes? Su aversión al riesgo es muy elevada. Entonces, realmente es así. Es decir, en ese sentido, ¿Qué te tenemos... dijo algún día, hijo, tú sabrás lo que haces? ¿Te dijo eso? Bueno, hubieron muchas conversaciones al respecto, pero ya le costaba porque ya te digo, ella es una inversora, podemos decir, típico de depósitos, podemos decirlo, un inversor de poco riesgo, de que yo prefiero poco, pero no que no se mueva, ¿sabes? La volatilidad no la lleva bien, como mucha gente en España. Como mucha gente en España hay mucho, de hecho, aunque los bancos han hecho muchas cosas y han pasado muchas cosas, realmente España sigue siendo un país donde tiene mucho porcentaje de inversión en depósito con dinero a la vista, ¿no? Es decir, Ya, un billón de euros tenemos en España. a pesar de tener tipos, ahora parece que van a subir un poco, pero a pesar de llevar un tiempo con tipos cero, prácticamente, donde el dinero no renta nada si no es invertido en una cosa o en otra, cuidado, hay muchos sitios donde invertir, pero sigue teniendo muchísimo dinero invertido en cosas no rentables, ¿no? Donde la inflación te come el ahorro, ¿no? Es así, eso sigue siendo así. Cada vez menos, pero sigue siendo así en España. Empiezas en el trading con una inquietud intelectual. No, espera, que nos estamos yendo, que habíamos llegado a un sitio muy interesante y nos estamos Vale, alejando de él. O sea, porque aquí suena, o sea, hemos llegado aquí a una especie entre... Laura, vete a tomar un café, que Juan lleva... No, pero que estábamos aquí entre la espada y la pared y este es así. A ver, ¿qué me dice Pilar? Las preguntas, ¿no? Emocionalmente. Me pregunta Dollar Bill, bonito nombre. Pues emocionalmente si tengo algún consejo. Hostia, esta es buena, ¿eh? Me pregunta Dollar Bill si emocionalmente cuando hay malas rachas tengo un consejo. Bueno, el primer consejo es o sea, siempre hay que analizar, si eres cuantitativo tienes que analizarlo todo, ¿de acuerdo? Entonces tienes que entender qué ha pasado, ¿de acuerdo? Es decir, es importante cuando hablas de una mala racha, es decir, ¿es una mala racha normalizada? ¿Me explico? ¿O es una mala racha aberrante? ¿Vale? Porque eso es muy importante. Y las acciones son distintas, ¿de acuerdo? Es decir, si la mala racha es convencional y te está afectando mucho, pues te recomiendo honestamente que pidas hora con Víctor, que es psicólogo, de profesor o cualquier otra persona, de verdad. Porque esto es otro de los problemas culturales, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo tiene psicólogo. O sea, es como, de verdad, o sea, es como el médico de cabecera. Todo el mundo tiene psicólogo y abogado también. Abogado. Entonces, al final, tampoco está mal visto el psicólogo. Aquí parece como que, hostia, el psicólogo es pecado, de verdad, ¿eh? O sea, la gente no lo explica, ¿no? O sea, oye, que no pasa nada. O sea, un psicólogo al final es una persona que te va a ayudar a encontrar herramientas, mecanismos, no es ni médico, ¿de acuerdo? Es decir, no, y tampoco pasaría nada si lo fuera, ¿eh? Pero me explico, es decir, no pasa nada. Es que no pasa, claro que no. Es decir, igual que vamos al médico para si tenemos un problema de salud o si tienes, yo qué sé, una avería en casa, pues llamas a un fontanero, llamas a lo que sea. Oye, pues si tú en ese momento estás sintiendo que tienes un problema emocional, es decir, que tienes que te está afectando más de la cuenta, estoy ahora en ese escenario, decir, oye, al final estoy en una mala racha normal, ¿por qué estoy tan afectado? ¿No? Coño, pues hablar a lo mejor con una profesional del tema te puede ayudar.
te puede ayudar, claro que sí, te puede ayudar. Y además encima es trader, quiero decir que es en este caso, deben haber más, cuidado, yo conozco a él pues porque está aquí en Reus, lo conozco, ¿vale? Pero pues, seguro que hay más, ¿no? Pero ¿entiendes? Pues bueno, una persona que te puede ayudar. ¿Qué tiene eso de malo? Nada, absolutamente, de verdad. Eso es, y nos cuesta mucho, ¿eh? Nos cuesta mucho, es cultural totalmente, ¿no? Esto por un lado. Si ya es aberrante, entonces el tema emocional tiene más sentido, en el sentido porque, digamos que, o sea, a mí, por ejemplo, mira, una cosa que me afectaba mucho y que aún seguramente es la que más me afecta, aunque mucho menos que antes, es la sensación de poder haber hecho más. ¿Me explico? Es decir, más que perder es, hostia, he hecho todo lo posible. ¿Sabes? Es decir, yo esto, por ejemplo, yo a mi hija siempre le he enseñado eso. Es decir, he sacado, es igual lo que, o sea, tú has hecho todo lo posible. ¿Tú crees que de verdad lo has dado todo? No, vale, pues no estés contenta contigo. O sea, si tú lo has dado todo, oye, adelante. De todo, se entiende, se me entiende, ¿no? Entonces es eso. Entonces a mí esto al principio por eso decía antes a aquellos que no hayáis llegado cuando lo del curso, ¿no? Decía que he estado mucho tiempo muy reacio y tal. Por eso, ¿no? Porque esa sensación de decir, hostia, es que podría estar haciendo mejor el sistema y en cambio estoy aquí haciendo otra cosa, ¿no? Pues, y eso me llevó mucha época a trabajar fines de semana, a mucha locura, ¿eh? A mucha locura. Entonces, claro, también la experiencia pues te da experiencia y entiendes que eso tampoco es bueno, porque eso te lleva a otro sitio, a una obsesión y acabas a un problema emocional por otro camino. ¿Me explico? Es decir, acabas por otro camino. Entonces hay que contar como todo el equilibrio, ¿no? Pero a mí era el sentimiento que más me jodía era era el de pensar que podía hacer más y no lo hacía, ¿no? Y no lo hacía, ¿no? Esto me mataba mucho. Luego el tema de las pérdidas. Hombre, sí, no te diré que nunca he acabado o sea, muchos días. Bueno, cabreado acabo igual, cuidado, ¿eh? El otro día el IPC nos puso el culo como un tomate, nos pilló todo al revés. Dices, hostia puta, claro que me jode, ¿eh? Pero bueno, me jode y ya está. O sea, no me voy a casa y yo ceno normal, duermo normal, me explico. Es decir, no, a eso me refiero. Es decir, cuando hablamos emocional, quiere decir que te está alterando, ¿no? Tu vida, es decir, a lo mejor ya no duermes bien, a lo mejor ya no comes bien, me explico, es decir, realmente no disfrutas de tu ocio, de tu familia, de tus amigos, es decir, me explico, es decir, eso es cuando estamos diciendo, entiendo yo, Dólar Bill, que me dices tú, es decir, cuando tengo un problema emocional, entiendo que estamos ahí, ¿no? Que estamos hablando de que te está afectando a tu vida más allá de que te joda o te cabree, que eso, a ver, que te joda o te cabree te puede cabrear. O sea, al final, esto es un poco como dicen los psicólogos, como las adicciones. Al final, una adicción, ¿por qué es una adicción? ¿No? Dices, bueno, pues porque te afecta en tu vida, ¿de acuerdo? Porque para hacer eso dejas de hacer otras cosas, yo qué sé, ¿me explico? Ese es el problema. Pues aquí sería un poco igual, el tema emocional. Estamos hablando de eso, ¿no? Que te condiciona y te afecta en tu vida. Si no, bueno, más allá de cabrearte, es evidentemente. Bueno, a ver, me dices, entonces, ¿crees que es importante analizarse a uno mismo para pulirse? Sí, analizarse a uno, hombre, eso es básico. O sea, cualquier trader, o sea, esto, mira, hace no mucho tuvimos un debate en Twitter que a mí personalmente me sorprendió, porque era de una persona que la atendía tenía cierta experiencia y estaba como muy en contra de esto de la psicología del trade, ¿no? Digo, pero ¿cómo? O sea, ¿de verdad me estás diciendo que crees que la psicología no es importante? O sea, no entiendo. No, tío, para mí es capital en el trading, o sea, es importantísimo y el algorítmico también, porque el algorítmico también, o sea, no sé, también mea, caga, come y duerme, ¿me explico? Creo que al final es una persona igual, o sea, vale, o sea, que vale, cuando está operando, pues los sistemas opera por sí mismo y es una ventaja, no digo que no lo sea, emocionalmente, respecto al discrecional, no digo que no sea una ventaja y una de las cosas que para mí me gusta más y ahora con esa perspectiva de ser algorítmico es eso, que para mí es más fácil tener una carrera de trader duradera siendo algorítmico. ¿De acuerdo? Porque el no participar en el proceso de decisión, digamos, te quita desgaste. Te quita desgaste, ¿vale? Pero no quiere decir que
que el factor psicológico y estar en la zona, ¿no? Hay un libro bueno de esto, Trading en la zona, de Douglas creo que es, Trading en la zona, es bueno, es de todos estos temas, Donald Bill. Y esto pues es importante en todos los tipos de trading, en todos, mantenerse equilibrado porque hay malas rachas y las malas rachas duelen, joden y te pueden cambiar. Y ese es el problema, que te pueden cambiar, ¿vale? Pero bueno, que tú pienses que te sales y vienes a la cabeza, bueno, esto a mí me ha pasado mucho y me sigue pasando. También te digo ahí esa es la parte que, ¿cómo te lo explico? Iba a decir que peor lo llevo, pero no es verdad, porque yo lo llevo bien en realidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que desde fuera mucha gente lo ve como un problema. Pero yo me voy de vacaciones y yo sigo, o sea, yo no, desconectar no desconecto nunca, pero es verdad que ya me he acostumbrado a ese estado. O sea, no me agobia, ¿me explico? O sea, y por eso es lo que te decía, al final, si la adicción es un problema o lo que sea, o estás enganchado a algo, o una emoción es demasiado nociva, es si realmente te está condicionando la vida. Pero yo he estado de vacaciones en un crucero y casi cada día he pensado en el mercado. Pero yo he seguido haciendo de todo en el crucero. ¿Me explico? Es decir, no, me explico, o sea, no me supone un problema. Ahora, si tú te vas de vacaciones y resulta que dejas de ir a la playa para ir a conectarte y resulta que anulas la comida, entonces sí, eso sí que es estar enganchado. ¿De acuerdo? Eso sí que es estar enganchado. Ahora, que tú durante un día pienses, mires cómo va y tal, bueno, a mí no me agobia. Es decir, ya es mi vida, ¿entiendes? Y al final trabajo en ello y estoy en ese estado, pues estoy equilibrado, no me molesta, ¿vale? Pero si te molesta, sí, claro. Si te molesta, sí. Esto está todo el rato quejándose el escenario porque lo tengo mal configurado. Ya no os preocupéis que lo tengo que quitar. Cuando encuentre cómo quitarlo, pues lo quitaré, el mod este, ¿vale? Porque se queja de que escribes largo y luego me dice que no sé qué. Entonces, bueno. Sí, no, los drawdowns son jodidos. Los drawdowns son jodidos. Los drawdowns siempre son duros, todavía. Los drawdowns siempre son duros. No sé si eres discrecional o algorítmico. Si eres discrecional, yo te aconsejo que trates de pasarte al algorítmico. Te lo recomiendo. Y bueno, ¿y por qué? Porque es a nivel de emocional es más control y también a nivel de los drawdowns, claro, piensan que tenemos más datos, ¿no? Es decir, sabemos más qué esperar y qué no. Es decir, yo tengo muy claro cuando un drawdown es excesivo o no. Sé cuál es el drawdown rápido. Entonces eso también te ayuda mucho, ¿no? a estas medidas, ¿no? Y bueno, sigo un poquito. Yo creo que ha quedado bastante claro, entiendo, Dolarbill, todo esto, ¿verdad? Psicológicamente es un salto importante porque tenemos aquí tu posición corta, que tú te sientes muy cómodo, tu madre sin dormir y bueno, lo he dicho eso tampoco. y tu esperanza de ruina. Y la esperanza de ruina disparada, ¿no? Claro, yo cómo me fío de alguien que tiene una esperanza de ruina Y alta. la bilirrubina, esperanza de ruina ahí. No, disparada, ¿no? ella no sabía eso, ya no sabía eso. Entonces ahí sabemos que el método Banzai nos ha traído hasta aquí, pero no nos va a llevar al siguiente nivel, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Sabes qué es lo que pasa No, ahí? entonces. No, esto pasa a veces. Esto pasa, no penséis. Tengo que esperar a que me banea Twitch ya el tercer día. No. Esto pasa a veces. Esto seguramente es lo que os decía, que está el procesador que saca humo. Está el procesador que saca humo. Entonces te das cuenta. Yo es que, bueno, sí, los que ya me conocen saben que la memoria no es uno de mis fuertes. Por suerte soy muy organizado y lo apunto todo, pero esto, la verdad que no lo tengo apuntado. Creo que fue el 2003 o el 2004, ¿no? Donde rompí la cuenta, es decir, perdí el capital destinado a operar, ¿de acuerdo? Tras unos años muy buenos, perdí el capital destinado a operar. Y ahí es donde realmente, pues, donde más se aprende, como lo decía al inicio, donde más se aprende, tristemente es así el ser humano, es a base de hostias en el mercado. Y donde ya lo sabía, pero digamos que se plasmó con toda su crudeza que estaba asumiendo demasiado riesgo, ¿no? Entonces tuve un parón de reflexión y asumí que claramente mi único camino era acumular dinero. Es decir, el problema del por qué tantos o muchos traders sufren grandes pérdidas pronto, ¿no? Ya sabéis esas estadísticas que circulan, que bueno, varían 70, 90, 80, ¿no? De traders que se eliminan en el mercado, muchos el primer año, incluso en pocos meses, ¿no? Es por eso, es porque la mayoría de gente aborda el mercado con poco capital y
altas expectativas. Entonces, ese es el problema de ir con poco capital, no pasa nada. Pero, claro, tampoco esperes ganar mucho con ese poco capital y ese es el problema. Entonces, la gente asume mucho riesgo y, como decía, al final, si trabajas, o sea, yo trabajaba con una probabilidad de ruina elevada, pero no, como digo, no era del 90%. Yo luego lo calculado era del 10-15%. ¿Entiendes? Entonces, es muy alta porque ahora trabajamos con probabilidad de ruina cero, ¿vale? Pero no era del 90, ¿me entiendes? Y yo he estado con traders trabajando que estaban operando con 95% de probabilidad de ruina. Entonces, al final Ya eso... más así de poco, ¿no? Por lo que estás contando. Claro, porque un día es un 15, no es poco, Ujú. ¿entiendes? No es poco. Y además hubo un cambio de mercado muy importante. Al final, en el trading algorítmico, bueno, también el discrecional, porque evidentemente también se tiene que adaptar, pero es verdad que el trading discrecional bueno, que también lo hay, aunque en mi sector, en mi microsector, el trading algorítmico hay mucho hater de ello, y en el discrecional hay mucho hater del algorítmico, ¿sabes? Esto es como, parece que si eres de uno no puedes respetar al otro, algo que no he entendido, o lo mismo en value, en otras disciplinas, ¿no? O ya entrando en gestión activa, gestión pasiva, es decir, hay la gestión pasiva tiene su utilidad, la gestión activa también, y hay buena gestión pasiva y mala gestión pasiva, muchísima, y hay buena gestión activa y mala gestión activa. Entonces, al final, en todo hay bueno y malo. Entonces, también en el trading discrecional hay buenos y en el algorítmico también. Y en casi todos los segmentos, en el universo general, hay pocos. O sea, la excelencia, o sea, Ferran, Sadrià, hay pocos. O sea, ¿me entiendes? Restaurantes con 3 estrellas Michelin, de todo el universo de restaurantes hay muy pocos. La gente que alcanza el éxito en una profesión, o sea, profesionales del fútbol, no hace falta ser Leo Messi o Lewandowski, no sé por qué me salen los del Barça, será casualidad seguramente, o Rafinha, por ejemplo, o Ter Stegen, es decir, de esos pues hay muy pocos de todos los jugadores de fútbol que hay, ¿no? Son una aplastante minoría, ¿no? En todas las profesiones, en mayor o menor medida, pasa lo mismo. Los que realmente tienen éxito o se ganan la vida, me puedes decir, hombre, en el trading es peor. Puede ser que sea un poco peor, no te digo que no. Pero en todas las profesiones hay siempre, la gente que se gana bien la vida es minoría, ¿no? Y en el trading pasa exactamente lo mismo. Porque al final Bueno, se trata de entonces, encontrar un sistema que... Así es, así es, así es. No sé qué pensáis, ¿eh? No sé qué pensáis los que estáis aquí en el chat, ponerme la opinión, pero primero lo que decía esto es verdad, lo de los haters, ¿eh? Yo, mira, recuerdo un gestor cuando era gestor de fondos de inversión, que o sea, me di cuenta de hecho después y luego fui digo, pero cómo, no sé, o sea, no sabía cómo había bloqueado, me había bloqueado, era de gestión pasiva. Y bueno, y algún día hablando, creo que estaba Ignacio Villalonga allí también, y me enteré después, digo, pero ¿por qué me ha bloqueado? O sea, nada, por dar una opinión solo a favor de la gestión activa, ¿no? Es alucinante o de algorítmicos discrecionales algorítmicos, es decir, hostia, es de verdad, hay un haterismo con este tema increíble, ¿no? Y yo no sé, con los años que llevo he visto, no sé, o sea, de verdad, hay que ser más humilde tú y respetar más lo que hacen los demás, porque no sé, creerte que tú solo lo que haces tú es lo único que vale, yo lo encuentro una arrogancia bastante importante, de verdad. Entonces, al final, que tú puedes pensar que es mejor, claro que sí, porque yo por algo hago lo que hago, ¿no? Porque creo que es mejor, eso es de cajón, ¿no? Pero una cosa que tú creas que es mejor para ti y otro que creas que no puede haber nada más que esto para ganar dinero en el mercado. En el mercado hay 1000 maneras de ganar dinero. Y dentro de cada una de ellas hay 1000 subtipos. Y hay muchos traders algorítmicos distintos. Y hay gestores, y la gestión pasiva tiene su sitio. Tiene su sitio también. Entonces es de un, no sé, pero es así, ¿eh? Es así, de verdad. Hay un, como, o eres de un bando o eres del otro, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y luego lo de la excelencia lo decía porque también una de las ligo con lo otro, ¿no? Porque uno de los argumentos que muchas veces me han dicho, incluso hace poco, mira, pero nada, hace pocos días, leía un artículo, bueno, no lo leí, pero me saltó el titular de Rankia que defendía, me parece que era Investia, que defendía, un escritor de allí, que defendía que la gestión, ¿por qué la gestión activa no funciona? ¿No? Y hablaba de fondos que no funcionan, pero es que están ridículos. O sea, yo te puedo sacar ahora una lista de fondos pasivos que no están batiendo su índice, que no acabamos ni en 5 horas stream. O sea, es que claro que hay muchos malos de activos. O sea, el hecho de encontrar fondos malos activos quiere decir que la gestión activa no funciona. Es que claro, por eso decía, claro, es como decir, claro, que poco lo lleve al extremo porque ahí es donde se entiende bien, ¿no?
Porque café ganadero no hace falta, pero es igual, restaurantes, yo qué sé, Reus, aquí tenemos restaurantes a patadas. ¿Cuántos de verdad están ganándose muy bien la vida? Pues seguramente son pocos. Seguramente son pocos. Seguramente la mayoría tienen problemas para llegar a final de mes. Y cierran cada 2 por 3. Uno y abre otro. Y bueno, y lo que decía el fútbol, es decir, el futbolistas ¿qué? O sea, ¿cuánta gente? Oh, yo quiero ser bueno, perfecto. ¿Cuánta gente dedicándose al fútbol llega a donde está jugando en la primera división española o cualquier otra? ¿Cuántos? ¿Un 1% o menos seguramente? Pues bueno, es que claro, al final el hecho de que decir, oh, es que fíjate, hay muchos malos, me parece tan absurdo para defender una idea, de verdad, ¿no? Porque, no sé, es que es obvio que hay fondos buenos, o sea, es que es fácil de demostrarlo, que hay buenos fondos de gestión activa y pasiva, y discrecionales, y de todo, y value, y malos de todos. Es que ya está, es decir, no sé, es que o sea, di que a ti te gusta más, que tú no crees si quieres, o que nadie te lo ha demostrado, no sé, pero no sé, me parece de verdad bastante absurdo, ¿no? Y me dice Olorbil que sí, esa gente se cree que son equipos de fútbol, pero se defienden así. Sí. Bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, a ver, que yo creo que ya estamos a punto de acabar porque luego ya hay una Perdón, parte. además ya Que me no, habéis nos echado volvemos la a ir. bronca me habéis echado la bronca por el chat porque no le dejo acabar a Sergi, así que tenéis toda la razón. Pero es verdad lo que dice, Es que tiene razón. Juan estaba todo el rato que no respondía a las preguntas. Luego en privado me explicó que no había manera de que respondieras, pero que no seguía el hilo, ¿no? Pero bueno, en la radio es normal esto, en la radio es normal, porque al final ellos tienen un guión, una hora y tratan de seguir su guión, ¿entiendes? Entonces, al final, nosotros tratamos de como podemos, pues seguir el hilo, ¿no? El enfoque del que te decía, la gente tiene poco dinero y expone mucho demasiado, y ¿qué pasa? Que se centran en encontrar el santo grial que llamamos, ¿no? Sí. Ese gran sistema o gran estrategia infalible, ¿no? Que le solucione, que le dé las llaves del mercado, ¿no? De resolver el puzzle y consiga. Esto hemos pasado todos, por el santo grial, todos. Bueno, la realidad es que no existe ninguna estrategia así. Al final lo que necesitamos son estrategias que tengan esperanza matemática positiva. Ni tan solo necesitamos estrategias súper brutalmente buenas. Necesitamos estrategias que sean buenas, que tengan esperanza matemática positiva, robustas, es decir, que realmente los análisis que hacemos en el pasado se sostengan en el futuro, y una buena diversificación y una correcta exposición, con lo que implica una correcta gestión monetaria, ¿de acuerdo? Es decir, ya sé que no es tan fácil, cuidado, esto lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero el problema, lo que decía antes, es que si tú tienes poco dinero, como la mayoría de la gente, porque la pirámide es obvia, ¿no? Que yo pues como decía mi madre, o sea, los recursos familiares eran más que interesantes, no tengo queja, he vivido siempre en mi familia muy a gusto, pero que mi madre no era Bill Gates, me explico, que tampoco era, o sea, no estaba digamos que éramos clase media alta, podemos decir, ¿de acuerdo? Es decir, tampoco es que habláramos de millones, porque yo, esto muchas veces en la empresa, algunas veces, algunos otros, porque es verdad que cuando gestionas ya de manera indirecta o indirecta en determinados momentos para tercero, digamos que con tu operativa. Bueno, paro que me voy a otro tema. Lo del Santo Grial, esto de verdad. Olvidaros del Santo Grial, porque es una cosa que incluso muchos colegas que llevan muchos años, yo los veo como demasiado enfocados a eso, ¿no? Es decir, al final parece ahí que es fácil una cartera, un sistema, esperanza matemática. Bueno, sí, no digo que sea fácil, pero tampoco es tan difícil, de verdad. O sea, tampoco hace falta encontrar aquí el sistema de Renaissance, ¿no? Que ahora es lo que iba a explicar ahora, ¿no? Hace falta sistemas robustos y que sean hormiguitas, que ganen dinero, y ya está. Y a partir de ahí, una buena gestión monetaria y para adelante. Que no es fácil llegar, no es fácil, pero no es imposible, de verdad, no es imposible. No hay que estar todo el día buscando el gran sistema. Es mejor tener 5 sistemas decentes que uno muy bueno, de verdad. Hay más gente que se ve involucrada, no solo tú, y tus ingresos en buena medida dependen de ello. Tienes otro tipo de problemas, que es pues que muchos inversores se salen antes de tiempo y, decir, y al final tú, si ellos, o sea, tú tienes que hacerlo bien tú, pero también tienes que esperar que tus inversores lo hagan bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con Renaissance, ¿no? El fondo de Renaissance, muy conocida, gestora algorítmica de Jim Simons, ultra conocida, y es seguramente el referente de muchos seres algorítmicos. A veces eso es un problema, cuidado, porque Jim Simons puede hacer cosas que no podemos hacer nosotros, porque no podemos, y eso es importante, conocer tus fortalezas, debilidades y saber dónde tienes que moverte, muy importante, en todo en la vida, también aquí. Entonces, me he desviado.
No pasa nada. El problema de que todos sigan un sistema, que entiendo que vas a hablar de eso, ¿no? El problema de Renaissance y de que todos se vayan a secundar un sistema. Esto, de hecho, espero que nos plantee algún capítulo, Juan, acerca del hecho de que todo el mundo, ¿no? O en el mercado todos sigan la misma estrategia, porque esa estrategia acaba influyendo en el mercado. Yo no sé si era al final a dónde ibas a Sí, ir sí. o al cierre o qué, por Nada, dónde en ibas. fin. Yo me he quedado, yo me he Esto quedado es la corto Daya, aquí, esto es la Blanca. Daya, esto es la Daya. Esto es Yo la lo que Daya. me he No, quedado decía el tema de Sí, inversores, dependes mucho también de los vale. inversores y al final dependes de los inversores y tienes también ese problema. Te decía que Renaissance, ¿qué hizo? Pues cerrar un fondo. Es decir, Renaissance a la que acumuló pues no sé cuántos billions, dijo, pues este fondo está cerrado. Me da igual, ya no quiero inversores, ¿entiendes? Entonces, bueno, claro, para eso hay que tener mucho dinero. Pero alguna vez hemos tenido ese debate en la empresa y yo siempre he defendido que no lo haría en ese momento. Por ejemplo, gente que defiende que sí. Esto, el caso de Renaissance, supongo que lo conocéis. Es decir, Renaissance era un fondo que solo es para ellos y está cerrado, ¿vale? Y esto ya digo, como decía, es un debate. Hostia, si tuvieras 100 millones, ¿qué harías? ¿Cerrarías inversores? Yo creo que no lo haría, de verdad. Pero entiendo que lo hagan, porque es que creo que no sé si lo he explicado ya o lo explico luego, ¿no? Es que es verdad, al final tienes que estar a expensas de no solo de hacerlo bien tú, sino de que los inversores encima también se queden quietos, porque a veces se salen, entran, ¿no? Y tuvimos un caso, ya luego lo explico de 2 millones, teníamos una parte dentro de Deurés, otra fuera, y dije dos, pero creo recordar, luego lo he pensado, creo que era más, creo que eran tres casi, creo que eran tres casi. Y eh, sí, 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 sí. Y se salieron por un drawdown de nada, normalizado totalmente. Y dices, pero de verdad, o sea, no sé, no entiendo, no entiendo. Y luego tuvimos una racha brutal, ganamos más de un 10% en nada de tiempo y pues bueno, hacer números, hacer números. Entonces, hostia, tío, de verdad, quédate quieto, joder, es que... Y bueno, pues estás, ya digo, empresarialmente tienes ese problema cuando entras ya en este... Puedes decir, hombre, bendito problemas. Bueno, sí, bendito problema, pero ya digo, yo ahora, por la cosa, a nivel emocional, hablando antes con aquí el compañero del Albil, ¿no? A mí la cosa que más emocionalmente hoy en día ya, a estas alturas de años, ¿no? De tantos años operando, que más me presiona es la empresa. Es decir, es el hecho de que, o sea, de que necesitamos ingresos, porque aquí hay, aparte de mí, yo soy autónomo, pero también tengo unos ingresos, podemos decir, recurrentes de la empresa. Pero laboralmente soy autónomo, pero luego en la empresa hay dos personas en nómina, con contrato fijo y definido, digamos, y luego aparte tenemos algunos colaboradores externos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un alquiler, tal, o sea, hay gastos, ¿entiendes? Entonces, esto es una empresa. A mí lo que más me preocupa o me estresa o me hace pensar y a veces dormir más o menos es eso, ¿no? Es pensar cómo conseguir ingresos. Pero, claro, es verdad que eso depende en mayor medida del mercado, pero de verdad que no es el mercado lo tengo normalizado y sé que eso es así. Lo que pasa que yo, para estar en un punto donde eso ya sea nulo, pues realmente hace falta bastante más capital. Estamos encantados con los 6 millones, pero realmente hace falta más. Hace falta más, hace falta más. Hace falta más para que cuando tengas buenas rachas tengas tanto dinero que compenses años de malas rachas, ¿no? Y luego también, claro, también invertiremos más en más personal, porque realmente también si tuviéramos más personal mejoraríamos más rápido los procesos. O sea, bueno, todo es una cadena, todo es una cadena, ¿no? Pero bueno, ya digo que mi mayor presión es siempre la marcha de la empresa, más que la marcha del mercado, que la tengo ya muy normalizada, ¿no? Que no quiere decir que no me cabree, insisto. Es decir, cuando pierdo, creo que me cabreo. ¿Por qué? Porque es verdad, porque a mí ya no, yo estoy muy acostumbrado, claro, cuando lleva tantos años ya, pues como que ya ha pasado tanto que en ese sentido emocional de lo que hace la gente le influye menos, ¿no? Pero a veces es verdad que hasta alguna vez lo he explicado, si me oyen, no, por supuesto no voy a dar nunca nombres, pero yo incluso, no solo con inversores particulares, con inversores institucionales, tuve un inversor institucional muy grande que le gestionábamos más de 2 millones de euros a una parte de su cartera, por supuesto, y en un drawdown de 3 meses que era un 10% totalmente normalizado, es decir, sin ninguna aversión al riesgo. Ahora lo Recuerdo la explico, lo frase, si explico. me escuchan ellos se acordarán, que me preguntaron, no, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Nos sorprende la marcha de segregado y tal. Y yo le dije, pues a mí me sorprende que te sorprenda.
A mí me sorprende que te sorprenda. Entonces, y hablaba con la cámara, era la típica mesa, ¿sabéis?, de comité de inversión, ¿no?, redonda, donde hay varias personas. Yo hablaba con ellos, hablaba con un comité de inversión de una casa, ¿vale? Y, bueno, sacaron el dinero. Poco después tuvimos los 3 o 4 mejores meses de Segregado. Entonces, pues un poco cabrea eso. Un poco cabrea, porque nosotros hubiéramos ganado muchísimo dinero de esa subida, porque estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, Y ahí se cerraron las posiciones. ellos cerraron, sí, cerraron antes. Lo que os decía, el caso que os explicaba ahora. Entonces, las expensas de tú hacerlo bien, pero también que no pase esto, ¿entiendes? Entonces, por eso hay gestoras como Renaissance y otras que en determinados momentos cierran los fondos, porque dicen, yo tengo esto, ya tengo, y ya está. Y ellos tenían luego un fondo para inversores, pero tenían uno que era para solo ellos, ¿no?, los dueños y los empleados, que también podían invertir. Y ese fondo era solo para ellos, solo operaban ellos, ¿no? Y ahí no podía comprarlo nadie ese fondo, ¿no? Era el mejor, por cierto. Entonces, claro, porque ese fondo el capital es estable, no se mueve, porque luego eso también, cuando estás en fondos, eso también provoca problemas. Y te sale 1 millón o 2 de un fondo y tienes que ajustar la cartera, evidentemente. Bueno, esto me he desviado. Perdóname, pero llega un momento que te das cuenta que la única manera, como decía antes, de vivir de esto es acumular dinero, ¿de acuerdo? Acumular dinero, porque con el tuyo solo o tienes mucho o las expectativas de rentabilidad que tienes que tener no son realistas. Claro, esto es lo que os decía antes. Esto es lo que os decía antes de que cuando tú quieres dar el salto, ¿no?, te decían, y demás, y el motivo por el que tanta gente queda eliminada en el mercado, esas estadísticas, ya sabéis que circulan que si 90, 80%, ¿no?, de traders que pierden dinero. Hay varios factores, pero uno muy importante es la sobreexposición. Y es eso, porque como operan con cuentas pequeñas, para poder aspirar a ganar algo decente, invierten mucho capital. ¿Entiendes? Entonces, eso al final, lo que os decía antes, yo que me sirve la rotura de cuenta de ser consciente de eso, ¿no? Es decir, no, es que no, esto no es sostenible, ¿sabes? Entonces, tu único camino es acumular capital. No tienes otra, y aparte de ahí, pues intenté varias cosas. Y el martes con Laura seguimos hablando del tema, porque no quiero tampoco chafar la entrevista, por supuesto, que además me encanta. En las conversaciones estuve unos años casi mucho hablando, bueno, no con Cita Suide, pero no con mucha frecuencia, pero de vez en cuando con ella, y la verdad que es un periodista increíble. Vaya, sí, yo creo que es de las que me ha entrevistado, es la mejor periodista que me encanta. La verdad, soy súper fan de Laura Blanco. Y bueno, pues este martes volveremos ahí a estar, a seguir un poco con la historia. No son sostenibles en el largo plazo, porque vas a tener que trabajar con probabilidades de ruina, que un 10% cae. Tarda un poco más, quizá, pero cae, ¿entiendes? Entonces, al final, no puedes trabajar con esas probabilidades de ruina. Tienes que trabajar con 0. Entonces, hablamos de matemática, ¿eh? Esto es un concepto matemático, que se calcula. Entonces, al final, para trabajar con 0 necesitas bastante dinero para poder aspirar a tener unos retornos razonables que se puedan tener con la probabilidad de ruina 0. Y ya digo, el único truco es acumular capital. O lo tienes tú o lo tienes que conseguir de terceros. Tú ahora, en este momento, por aterrizar luego todo esto en el caso de tu relación con Darwinex, porque Sí. porque pasa el tiempo volando, estás con 6 millones bajo gestión. Sí, nosotros tenemos nuestras estrategias operan con nuestra cuenta en Darwinex, que es, como sabéis, una broker y gestora que ahora ya está también registrado en España, y ellos pues lo ponen a disposición de sus inversores, y a través de ello, pues evidentemente nosotros tenemos unos ingresos que dependen en gran medida, evidentemente, del resultado de la operativa nuestra y del beneficio de esos inversores, ¿no? Entonces sí, ahora mismo tenemos algo más de 6 millones de dólares acumulado, y evidentemente, pues ahí con esas cantidades sí que ya se puede, si lo haces bien, claro, tienes que seguir ganando dinero, porque evidentemente si no ganas dinero no funciona, pero afortunadamente... No funciona y hay tasa de abandono. Entiendo, Juan, que vosotros vivís el otro lado, ¿no? Sabéis quién empieza con inquietud intelectual y qué le mueve a profesionalizar una estrategia, qué estrategia parece consistente pero luego resulta no serlo, o cuando no se aguanta en la estrategia de algún Darwin, bueno, pues porque al final da miedo, porque al final es dinero y porque se pasa mal, ¿no? Yo quiero que en Hora Trading que nos hables de todas estas cosas, ¿eh? Sí, yo por hacer un par de números, o sea, ¿qué expectativa tienes de media, más o menos, Sergi, con el nivel de riesgo que tienes en Darwinex? Que es un año bueno, es que es un 20, y un año malo es un menos 5, o sea, pero que es un 10%, ¿qué expectativa anual, consideras tú? no, SYO a VAR 6,5 aspira a un 20% anual, más o menos. Ya Vale, sabes que entonces, esto depende del riesgo que tú corras. Al final puedes operar a VAR obviamente. 3, puedes operar a VAR 20, a VAR 6,5 está ahí en ese 18-20%. Vale, es que está ahora en plan modo show me the money. Entonces, 6 millones de euros bajo gestión, 20% de retorno, 15% de...
Aquí hago un matiz importante, porque esa cantidad que dije es bruta, no es neta de inversor, ¿vale? He abierto un Excel porque lo tengo calculado en un Excel, ¿vale? O sea, a VAR realmente neto para el inversor, un anualizado un 20 es a VAR 10, más o menos, un poco superior, ¿vale? A VAR 10. ¿Vale? Ahora, por cierto, tendremos la capacidad de... Tenemos producto ya para inversores, podemos decir, profesionales, con cuentas grandes, donde podemos definir ya el producto de manera más específica, ¿no? Pero con bares concretos y demás, ¿no? Pero ya digo, ese 20 sí que es correcto en bruto, a VAR 6,5, pero a neto, es decir, pagando el fee fijo, pagando el fee 20%, por ejemplo, que sabes que se paga en Argunex, de fee, de performance, esa tiene un anualizado ahora mismo, es real, o sea, 20,19, os lo doy, que es clavado con todo el histórico, a VAR 10. A VAR 5, por ejemplo, daría un 10,12 y a VAR 20 daría un 39,30. Y tengo ahí también los drawdowns, si alguien tiene curiosidad de cada uno, ¿vale? Es decir, al final cada uno tiene más riesgo, es obvio, ¿no? Es obvio. Entonces ahí quería matizarlo porque es verdad que lo di, no es que esté mal, pero es bruto, ¿vale? Es bruto. Entonces, y aprovecho porque ahí Moncho preguntó una pregunta de si tengo una presión añadida. Pues es muy buena pregunta. Pues me la han hecho bastantes veces, decir, oye, ¿qué es mejor, operar para ti o operar para terceros? Y hay gente que defiende una cosa y defiende la otra. Es que, primero, yo ya también opero para mí, ¿vale? Entonces también opero para mí. Pero presión añadida ya a esas alturas no, ¿vale? Porque es que es mi trabajo hace muchos años. Entonces no tengo una presión añadida. Pero sí que hay la presión que te decía empresarial. Es decir, al final yo tengo que conseguir unos números y esos números vienen de ahí. Entonces, pero tampoco es una presión que emocionalmente me torture, podemos decir, ¿no? Pero sí que pues es una ocupación, ¿no? Yo siempre digo que lo que tenemos que hacer no es preocuparnos, sino ocuparnos, ¿de acuerdo? Ocuparnos. Entonces, pues nos ocupamos mucho. Más que preocuparnos, nos ocupamos mucho, ¿vale? Esa es nuestra principal ocupación, ¿no? Tratar de que los inversores ganen dinero porque de ahí vienen nuestros ingresos, en gran parte. No todos, no el 100%, pero sí que el gran grueso viene de ahí. El otro al final pues, sirve un poquito para tratar de conseguir más ingresos y estabilizar una compañía. Esto es también una de esas chorradas que sirve que cuando alguien vende cursos y si eres buen trader no tienes que vender cursos. Es una chorrada de proporciones bíblicas. Lo cual no quiere decir que haya mucha gente que vende cursos y que sea un vendehumos. Eso está lleno en nuestra industria, tristemente, tristemente. Pero que alguien que gana dinero con gestión pueda vender un curso como vamos a hacer ahora, tiene todo el sentido del mundo, porque somos una empresa. Y al final tenemos un montón de gastos fijos. Un montón. La mayoría de nuestros gastos son fijos. Son fijos, ¿me entiendes? Entonces, al final yo necesito tener ingresos fijos. Y el trading no da ingresos fijos. Es así, es decir, el trading es volátil. Tengo meses muy buenos y meses que gano muy poco. Entonces, de los inversores. Entonces, pues bueno, sencillamente estabiliza el proyecto. Estabiliza la compañía, porque al final yo puedo llevarlo mejor o peor, pero al final tenemos, como decía, empleados. Y esos empleados te cobran cada mes. Y si pasas una mala racha de 6 meses, pues se preocupan. Es normal, es normal. ¿Entiendes? Entonces, al final, ¿para qué te viene bien tener ingresos fijos? Pues para eso. A mí me iría de coña que todos, o sea, eso empresarialmente hablo, que todos mis gastos fijos estuvieran cubiertos por ingresos fijos. Y eso no es así hoy en día. Nuestros ingresos fijos cubren una pequeña parte de los gastos fijos. Entonces, claro, eso es una situación que, hostia, te preocupa. Bueno, más que te preocupa, como decía, te ocupa. No sé quién me ha seguido, que algo, pero gracias. Perdón. Ah, de la cinga. Gracias. Que no lo he visto aquí en el... Ah, sí, ahora lo veo. Gracias, Radija, por el seguimiento y a todos los 214 que nos seguís, ¿vale? Que por cierto, me comentas ahí que venden cursos para captar clientes. No en nuestro caso, de verdad que no. Es por lo que te digo. Bueno, ahora mismo vendemos solo 4 vendemos los de EasyLanguage. Ahora estamos por fin, después de muchos años operando, lo he explicado antes y luego si quieres, por no repetirme, ves el directo del inicio, pero he hablado bastante rato de eso, ¿no? Del por qué ahora lo abordamos, ¿no? Pero el motivo empresarial es ese.
Y eso ya digo, siempre hemos tenido una parte, por ejemplo, los colaboradores de TradeStation, tal, porque al final, repito, es decir, tener algún ingreso fijo es bueno, porque te permite un poco, pues empresarialmente estabilizar el proyecto. Entonces, si en invertir tienes que diversificar, en una empresa también, ¿de acuerdo? Es decir, al final, diversificar es bueno en todo. Entonces, hay que diversificar los ingresos. Entonces, si tú puedes tener diversas fuentes de ingresos, tenlas. Tenlas, es así. O sea, ya te digo como autónomo, como empresario, como persona. Si tú puedes tener dos fuentes de ingresos, mejor que una. Es que es así, ¿vale? Es decir, porque si falla una, tienes la otra. Entonces, en este caso, en el trading, más que nunca, porque es variable. Y nosotros tenemos, esta información es pública en Argunex. Hay meses que ganamos mucho y meses que ganamos muy poco o nada. Entonces, claro, al final ahí hay que pagar las nóminas igual, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues esa es la parte que viene bien el fijo. Por eso nos vendrá bien ahora que por fin, pues con la ayuda de Víctor y demás lo hemos abordado, porque si no, no lo hubiéramos abordado, como ya he explicado, porque es demasiado tiempo. Pero ahora que ya lo hemos abordado, pues bueno, pues sí que estamos ilusionados también de eso y esperamos que vaya bien, ya veremos. Y espero pues que nos dé esa parte de ingresos fijos también, que al final acaba redundando, porque ya digo, la empresa realmente está infradotada de recursos. Es decir, yo ahora mismo tengo trabajo para, de verdad, 3 personas más, sin problema, ¿eh? Sin problema. Es decir, ¿por qué? Porque hago procesos de revisión de sistemas, de nuevas ideas, que nos llevan mucho tiempo, porque a eso solo estamos Alberto y yo el tiempo que puedo, porque también estoy en el marketing, también estoy en la administración de la empresa, hoy me he tenido que leer un artículo del BOE de no sé qué. Bueno, pues cosas, hay que gestionar la empresa, aparte de entonces, Alberto es full técnico, yo soy aparte, pero hoy, por ejemplo, he estado 3 horas reunido Alberto y yo, como lo he explicado antes, trabajando en una cosa, en la gestión monetaria, una idea nueva que nos ha surgido, y hemos hecho 2 Apolos nuevos, que ya veremos, ¿vale? Pero hoy hemos hecho 2 versiones de Apolo, ¿vale? Una creo que es la 11 o la 12, me lo ha dicho Alberto, y la otra era una letra, porque es menor, es cambio menor, y la otra creo que es la 7, no sé qué letra tocaba, le ha puesto Alberto, pues o sea, a lo mejor la 7J, por eso poner, no sé si la J o la W, no me acuerdo, pero lo ha hecho Alberto, y la nueva, esa sí que es más cambiada, me parece que es la 12. Entonces, bueno, pues eso ahora habrá que pasar a preevaluación y a ver, porque estas van una contra otra y va a preevaluación una contra otra y solo pasará una. Una que seguro que pasa, porque ya en la primera diseño que hemos hecho, mira, aquí, hostia, está Alberto por aquí, aquí está Alberto por aquí. 02A y 1112. Vale, perfecto. Pues ahí lo tienes. Está Alberto por ahí. Gracias, Alberto. No te había visto en la lista. Entonces, pues nada, al final ahí están las versiones y ahora pues se evaluarán, se hará la preevaluación y al final pasará una y punto. Y ya está. ¿Vale? Y la 11 está mal, la 12. Es 12. Entonces, pasarán una de las dos, porque ya digo, en la primera en el propio búsqueda de idea, pues ya le miras un poco, ya nos ha dado un color interesante, ¿vale? Interesante. Y bueno, es probable que una de las dos pase a preevaluación, ¿vale? Entonces hay que decidir cuál, a ver cuándo lo decidimos. Pero bueno, es lo que os digo, esto es así. En nuestro día a día las ideas vienen de pronto. Sí, Darica, Apolo, bueno, nosotros si no nos conoces, te recomiendo que entres en nuestra web, Selsan Sistemas. Apolo es una familia de sistemas que actualmente opera en el Nasdaq, aunque está diseñado para bastantes más futuros, pero actualmente solo opera el Nasdaq. Y Nemesis es otra familia de sistemas que actualmente solo opera en el oro, pero nuevamente también está diseñado para más estrategias. Pero ahora opera oro y Apolo opera Nasdaq, ¿de acuerdo? Son estrategias que hoy en día gobiernan los algoritmos, o sea, gobiernan al Darwin SYO, que es donde nosotros tenemos estrategias, el Darwin SYO y el Darwin OYS son nuestros, ¿vale? Y ya le doy un poco al vídeo para ir acabando. De participación de éxito, estamos hablando de un 3% sobre 6 millones, o sea que un año, pues esto de medio son 180.000 euros al año, ¿no? O sea, es una cosa de lo que estamos hablando.
Sí, Bueno. sí, sí. Lo que pasa que, claro. Sí, obviamente eso suena muy bien. Las medias están muy bien, pero hay que ver cuando la cosa va fastidiada, ¿no? No solo eso, que nosotros ya hace tiempo que el proyecto es una empresa, ¿entiendes? En nuestro caso, no soy yo. Yo al final soy el director y el fundador de Sersan Sistemas, pero en nuestro caso somos una compañía. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo decidí hacerlo así, porque al final mi objetivo es, como estoy haciéndolo desde muchos años, y al final trabajar solo tiene un límite a nivel de recursos y también un desgaste mayor. Entonces, al final yo desde ya hace muchos años que trabajo con mentalidad corporativa, es decir, y claro, ahí ya esos 180.000 que hacemos los números, pues hay que restar muchos gastos, No, ¿no? por supuesto. Sí, no. Entonces Nosotros tenemos 70 empleados, no te preocupes. por Que eso, que lo me lo juré. sé, no lo explicaba para ti, Juan, lo explicaba para los oyentes, ¿no? Quiero decir que al final, yo ya sé que tú lo sabes mejor que yo, pero que en nuestro caso, pues bueno, pues ya no es yo solo, ¿entiendes? Al final la empresa hay dos personas trabajando fijas, y hay 2 salarios más el mío, más también colaboraciones externas, pero la empresa tiene 2 empleados y yo como autónomo, porque la ley me obliga a ser autónomo al ser administrador de la empresa, pero también tengo, podemos decir, un salario, ¿no? Entonces al final hay 3 personas con salario fijo, más colaboraciones externas, más alquileres, más etcétera, más un montón de gastos, ¿no? Que hay como empresa, ¿no? Entonces al final ya los números pues son distintos, ¿no? Pero bueno, que estamos contentos, pero como sabes, nuestra aspiración de siempre es alcanzar bastante más capital y creo que vamos por buen camino para conseguirlo al lado de Darwin's, que para mí es uno de los mejores sitios donde empezar a tratar de hacer esto, ¿no? Hoy en día que es tan difícil. Un poquito la chupadita de rifle a Darwin's ahora. España probablemente más porque la gestión está copada, o sea, los bancos, ¿no? Como hablábamos antes, copan una parte del pastel gigantesca y sigue siendo así, cada vez menos, del concepto de inversión, ¿no? Y porque tiene una red de distribución enorme que la van bajando, pero que sigue siendo enorme y al final ellos se quedan una parte del pastel enorme. Entonces, o bien entras vía banco o vía que es donde realmente hay más pastel, pero es muy complicado porque hay muchas barreras de entrada de todo tipo. Entonces, por eso digo, Darwinex es una gran oportunidad porque cualquier trader que es rentable evidentemente, que no tiene que demostrar, o sea, eso es así, y no un mes ni dos, es decir, sostenidamente, porque lo difícil en el trading es ser sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, puede en Darwin's montar su Darwin y aspirar a captar capital, y eso realmente yo cuando empecé no existía, eso no existía, sino muy probablemente mi camino hubiera sido distinto, es decir, muy probablemente hubiera llegado antes al objetivo final, ¿no? O a un objetivo de estabilidad más tranquilo, ¿no? Porque antes era muy complicado, yo estuve trabajando en GBC Gaesco a través de una gestora, ahí tuve un fondo, bueno, había muchas etapas, ¿no? Pero todos siguiendo lo mismo, ¿no? Tratando de acumular dinero, ¿no? Y con los fondos estuvimos simultaneando, acabo que me enredo, simultaneando un tiempo. Bueno, ya está aquí. Bueno, esta es la buena que he explicado varias veces. Aquellos que no lo sepáis, los bancos de verdad es que es imposible. Yo tuve en el pasado una SICAP que fue del traslado del club. El martes lo explicaré bien, que tuvo 3 millones y pico. Tuvimos un fondo ahora compaginado con Darwin's, que yo era gestor de Esfera. Esfera quebró por culpa de una operativa en el broker. No, nada que ver con la gestora estaba intacta. Se la quedó en bank. Pero Bank decidió cerrar nuestro fondo porque no llegaba al 1.000.000 de euros, era un fondo completamente deficitario para una gestora y ellos no lo habían creado, les llegó sobrevenido y bueno, su filosofía no es esa, ¿no? Entonces al final, pero fondo que estaba ganando dinero, iba bien, pero no tenía ni 1.000.000 de euros. ¿Vale? Tenemos 6, repito, en Darwinex. Entonces, ¿por qué? Porque contra los bancos es dificilísimo luchar, dificilísimo. Entonces los bancos copan todo el negocio de la industria. Yo tengo colegas que gestionan fondos muy buenos, no algorítmicos, yo qué sé, Ufano, Alfayate, compañeros que están también en Twitch y que son muy buenos en mi opinión y que tienen dinero, pero que para los buenos que son no tienen nada. O sea, eso en un banco tendría, pues yo qué sé, 1.000 millones o 5.000 millones. Pero en España es muy difícil, después de años y años y años les vas arañando, ¿no? Entonces nosotros en Darwin's tenemos más dinero que muchos fondos de colegas que están en gestoras pequeñas. Y es así. Es así porque, bueno, pues porque es la industria. La industria española tiene esa característica. En otros países no pasa tanto así, ¿eh? En otros países la industria es más... o sea, el pastel está más repartido, ¿no? La gente invierte en casas de bolsa, ¿de acuerdo? En casas de bolsa. Pero aquí, pues ya te digo, aquí no pasa tanto, ¿vale? La banca, sí, la banca no tiene, en general, no tiene buenos productos de inversión, no los tiene. En los bancos es bueno para ir a conseguir pues dinero, depósitos,
hipotecas, yo qué sé, pues bueno, cosas así, ¿sabes? Pero invertir, bueno, si vas a banca privada ya mejora un poco, porque si os fijáis en banca privada veréis que ya os ofrecen fondos que no son suyos. Esto ya denota que al menos son conscientes que no tienen buenos fondos. Está bien, está bien, eso es positivo, porque al final la red de distribución al menos dice, bueno, pues vendemos fondos de Morgan Stanley, de Carmignac, de Fidelity, yo qué sé, de 1000 casas más que ahora no me vienen a la cabeza, de muchas, ¿no? Citibank, de mil sitios, ¿no? Que tienen buenos fondos, pero que normalmente pues, están emitidos fuera de España, ¿no? Los emitidos en los bancos españoles, a ver, que hay miles, hay excepciones, pero es nada, es que no es ni un 0,1%, os lo digo de verdad, y la mayoría son pasivos, te cobran un 2% y no baten ni al índice. Encima se comparan con el índice sin dividendos, o sea, es que de verdad, es para llorar, yo os lo digo de verdad, en serio, o sea, que mucha gente no es consciente de esto, pero me estoy ganando algunos enemigos ahora mismo, no suelo ser, ¿no? Pero es que es así, es la realidad. Y a pesar de eso es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque la red de distribución es gigantesca y por eso también dice que el beta era mejor que el VHS, ganó el VHS. Es decir, que no siempre el buen producto gana. El marketing y muchos condicionantes regulatorios, como decía aquí, y mucho poder de los lobbies también influye, y también influye la cultura financiera de la gente. No, qué duda cabe, que en términos generales, la media, ¿no? La media de la población, pues tiene seguro, con total seguridad que los que estáis aquí estáis muy por encima de la media, pero la media general del país, o de la calle, ¿no? Pues no, ni invierte en bolsa, ni sabe qué es, y en general tiene poca cultura financiera y poco criterio para decidir, ¿no? Y al final, y seguramente no es su culpa, al final no les ha enseñado en ningún sitio, ¿no? Y bueno, pues así estamos, ¿no? Pues nada más, mira, no os vayáis porque me hace ilusión, a ver si me hace ilusión hacer una raid, porque no he hecho ninguna, la primera, y no tenemos mucho, pero a ver a quién envío yo los vídeos. Luego ya sabéis, pero esperaos a ir a hacer la raid. Venga, hacerme propuestas, hacerme propuestas. A ver, que no sean los top, porque no tiene sentido hacerle una raid a Gref, ¿vale? Es decir, primero que no lo va ni leer, no lo va ni a ver, ¿de acuerdo? O sea, tiene 13.000 personas ahora mismo, le enviamos 13, pues imagínate tú, o sea, no lo va ni a ver, ¿vale? Entonces no vale la pena. Enviémosle a alguien más terrenal, ¿vale? Más terrenal. Venga, va, echadme una mano. ¿A quién le envío? ¿A quién os envío? Va. Es que no hay en directo nadie de los que sigo yo de bolsa, no hay nadie. No está el psicólogo, no está Javier, no está David Leiguarda, que por cierto estaremos pronto con él, no está Capital Radio. Canal recomendado José Antonio Avellán. A José Antonio Avellán que hace música. ¿Le enviamos a Avellán o qué? Venga, va, vamos a enviaros a Avellán. Va, ¿qué hace Avellán? No sé ni qué hace Avellán. Avellán es Avellán, ¿no? O sea, hostia, sí, es Avellán, tío. Hostia, qué mayor está Avellán, lo estoy viendo por aquí. Qué mayor está Avellán, ¿eh? Venga, va, os envío José Antonio Avellán, va. ¿Sabéis quién es José Antonio Avellán, no? Yo cuando lo escuchaba estaba en Cadena 100, no sé qué hace ahora, ¿eh? La jungla, sí, hostia, todavía está en la jungla, la madre, ese de toda la vida, ¿no? Sí. Hostia, qué bueno, tío. Hostia, está muy mayor, ¿eh? Ahora lo veis. Os envío ahí. Hostia, está muy mayor, de verdad. Está muy mayor. José Antonio Avellán. Esperaos un momento, ¿cómo se hacía esto? Está muy mayor, ¿eh? Pobre, que no me oiga ahora, pobre. En serio. Yo lo escuchaba mucho, José Antonio Avellán, ¿eh? Pero me hace ilusión hacer una red. Es que no he hecho nunca ninguna. A ver. José Antonio Avellán, ahí está. Pues venga, vamos. Venga, señores. Allá vais. Fuerte abrazo a todos. Y muchísimas gracias por seguirme, ¿no? Chao a todos. Gracias.